Nací en la cúspide, entre las 4 líneas de sangre que podían influir en el mundo entero. Yo, y solo yo, poseía 2 de ellas, y fueron mis propios padres quienes me otorgaron este talento. Cada uno de ellos era, sin duda, el ser más poderoso dentro de su respectiva línea de sangre, pero debido a su excesivo bajo perfil, me dieron a luz sin conocer sus verdaderas identidades. Por esto, también fui el primer poseedor de doble línea de sangre del mundo. Hoy era mi 20º cumpleaños. Después de las 10 p.m. experimentaría mi segundo despertar como inmortal. Durante el día, mientras compraba con mi padre, me dio muchas precauciones para el despertar. Grabé cada palabra en mi memoria, pero incluso con toda la preparación. Cuando cayó la noche, aún no pude soportar esta agonía. Esta sensación de miles de cuchillas afiladas cortando mi cuerpo, también la había experimentado hace 2 años. Recordaba vagamente que fue cuando desperté por primera vez como transformador, aunque mi cuerpo sufrió cambios tremendos después del despertar. Durante el proceso de despertar, todo mi vello corporal no dejaba de caerse. La sangre brotaba de mi boca como si fuera libre, y mis músculos se sentían completamente desgarrados. Tanto que cuando mi madre vino a verme le pregunté si este tipo de despertar volvería a ocurrir, solo después de que ella confirmó que no, respiré aliviado, porque realmente no quería experimentar este dolor de nuevo. Pero las cosas no salieron como deseaba, esta agonía se repitió en mi cuerpo hoy. Solo pude apretar los dientes y aguantar. La escena cambió al día siguiente, había completado mi despertar. Mirándome en el espejo, sentí los cambios. Primero, mi apariencia no había cambiado en absoluto, el dolor tampoco había disminuido en lo más mínimo, pero mi sistema auditivo se volvió extremadamente agudo. El más mínimo sonido podía amplificarse incontables veces. Hábilmente usé la telequinesis para controlar lentamente mi cuerpo. Después de todo, había practicado muchas veces al convertirme en transformador. A medida que los sonidos en mis oídos desaparecían gradualmente, me di cuenta de que ahora debería ser considerado un verdadero inmortal. ¿Pero podría ocultar este secreto? Justo cuando miraba el espejo y pensaba, la voz de mi madre llamándome para desayunar llegó. Respondí y salí de mi habitación, mirando la mesa llena de abundante y deliciosa comida ante mí. ¿Podrías creer que esto era solo nuestro desayuno? Con el apetito de mi madre de poder comer la mitad de una olla arrocera de arroz de una sola vez, mi padre nunca había sospechado que ella poseía la línea de sangre transformadora. Durante la comida, mi padre de repente mencionó que quería que tomara el examen de servicio civil, porque la mayoría de los inmortales trabajaban para las autoridades. Antes de que pudiera hablar, mi madre rechazó la sugerencia de mi padre, con el argumento de que aún necesitaba asistir a la universidad, porque esperaba que pudiera ingresar a una empresa transformadora después de graduarme de la universidad, para recibir capacitación profesional del clan, así que para mi futuro desarrollo, ellos dos, sin conocer sus verdaderas identidades, estuvieron en desacuerdo por primera vez. No podía imaginar qué escenario se desarrollaría si estos dos seres supremos chocaran, así que rápidamente declaré que quería convertirme en un marín. Tan pronto como terminé de hablar, mi madre sonrió y me recordó que esta no era una declaración bien pensada. Sintiendo la intención asesina que liberaba hacia mí, intencional o no, estaba tan asustado que me volví incoherente. Afortunadamente mi padre me ayudó en este momento. Dijo que ser soldado era bastante bueno, e incluso sugirió que asistiera a la escuela militar antes de alistarme. De esta manera satisfaría el deseo de mamá de que fuera a la escuela, y asistir a la escuela militar también ayudaría con el futuro servicio militar. Finalmente me dijo que tomara el examen de servicio civil antes de asistir a la escuela militar, y después de aprobar el examen, podría ayudarme a aplazar mi nombramiento para que pudiera asistir a la escuela militar. Además, aprobar el examen de servicio civil con antelación tenía políticas de puntos extra para los exámenes de ingreso a la escuela militar. Al escuchar a mi padre organizar las cosas de esta manera, tuve que darle un crédito enorme. Este método de 3 pájaros de un tiro dejó a mamá sin palabras. Sin embargo, mi padre dijo que el examen de servicio civil no era tan fácil. Tenía un amigo en Huachén que dirigía una academia y me dijo que fuera a estudiar allí los fines de semana. Acepté de buen grado el arreglo de mi padre. Después de sentarme en el autobús durante 6 horas, finalmente llegué al lugar de estudio intensivo que mi padre mencionó, y conocí al profesor responsable de darme clases. Cuando este profesor me vio, preguntó con cara de perplejidad, ¿por qué yo, un inmortal, estaba cubierto de músculos abultados? Le dije que era debido a ser de sangre mezclada. Me dijo con cara seria que era imposible. La línea de sangre inmortal era muy pura, sin mencionar que tu padre no es una persona común. ¿Cómo podría la sangre humana mezclarse con la sangre inmortal? Por supuesto, no podía decirle que la línea de sangre de mi madre era muy pura. Entonces este profesor me llevó montaña arriba. Después de llegar al campo de entrenamiento, de repente sentí que esto no parecía una academia en absoluto. En este punto, el profesor me preguntó si había probado mis habilidades inmortales. Le dije que me había cortado el brazo con un cuchillo, pero la herida sanó rápidamente. Tomó un pequeño palo y garabateó al azar en el suelo. Luego me preguntó cuál era el principio de la curación de heridas. Dije que no sabía. Me dijo que él tampoco sabía, pero me dijo que recordara que los inmortales podían mejorar su capacidad de curación entrenando la fuerza física y la percepción. Luego me hizo comenzar a entrenar. Le dije que entendía todo esto, pero lo que me desconcertaba era, ¿qué tenían que ver conmigo este conocimiento inmortal y correr sobre dagas clavadas en el suelo? ¿No vine para una tutoría intensiva para probar el examen de servicio civil? ¿Por qué no me enseñaba el contenido del examen? Después de escuchar mis palabras, este profesor también estaba confundido. Dijo, ¿no te inscribiste para el examen de las fuerzas especiales inmortales? Este es el contenido del examen. Si quieres aprender, aprende. Si no, puedes irte de inmediato. Al instante me di cuenta de que probablemente había sido engañado por mi propio padre, pero solo aprobando este examen podría hacer lo que quería. Solo pude morder la bala y seguir estudiando. Para evitar que arruinara mi ropa, el profesor me trajo especialmente un par de pantalones cortos floreados. Mirando estas dagas clavadas en el suelo, me esforcé por consolarme de que de todos modos tenía que hacer el examen. Solo que la prueba escrita había sido reemplazada por un proyecto práctico. Cerré los ojos, respiré hondo, luego cargué hacia el conjunto de dagas, con el sonido chirriante de las hojas entrando en la carne y olas de gritos. Para cuando llegué al final, mis 2 pies eran un desastre sangriento. Me desplomé sin fuerzas en el suelo y grité fuerte que no podía más. Solo dame un final rápido. En este punto, el profesor se acercó a mí y dijo, «Deja de fingir.
Evitaste deliberadamente varias de las cuchillas del medio, ¿verdad? Bastante buenos nervios motores. Luego miró mis piernas que casi se habían curado. Tu capacidad de curación también es bastante impresionante. Chico, la próxima vez que no puedas esquivar más, necesitas pisarlas más veces para hacer las heridas más grandes. Idealmente, romperte las piernas. Escuchando lo que dijo, lamenté que este hombre era verdaderamente un lunático. Bajo su constante insistencia, corrí por el conjunto de cuchillas una y otra vez. Mientras estaba con un dolor insoportable, él gradualmente notó algo extraño. El entrenamiento con el conjunto de cuchillas se suponía que hacía que los inmortales se desmayaran por el dolor, aumentando así su umbral de dolor. Con esta intensidad de entrenamiento, debería haber estado tirado hace mucho tiempo. Luego detuvo mi danza sobre las puntas de las cuchillas, preguntándome si no sentía dolor, y por qué aún no me había desmayado por el dolor. ¿Cómo no iba a doler? No podía ver que estaba gritando por mi madre, pero no podía explicarle que también poseía la línea de sangre transformadora, y los transformadores físicamente robustos nunca se desmayarían por lesiones tan menores. Así que le pregunté si había otra forma de pasar esta prueba además de desmayarse. Pensó por un momento y me preguntó cuántos segundos necesitaba para correr 50 metros. Le dije 6 segundos. Este conjunto de cuchillas tenía 50 metros de largo. Dijo que mientras pudiera terminar de correrlo en 6 segundos, pasaría este entrenamiento. Al escuchar esto, sonreí. Los 6 segundos que mencioné para 50 metros eran en mi estado normal. Aunque correr sobre las puntas de las cuchillas dolía, si bloqueaba mi percepción y desataba completamente la fuerza física del transformador, definitivamente terminaría en 6 segundos. Di un paso rápido y salí corriendo. Luego sprinté todo el camino para terminar rápidamente esos 50 metros. Pero cuando le pregunté al profesor si había excedido los 6 segundos, me dijo que lo hiciera de nuevo porque se le olvidó cronometrarlo. No pude evitar soltar una maldición. En un abrir y cerrar de ojos era por la tarde. En este momento, el profesor me hizo comenzar el segundo entrenamiento, práctica de contención de la respiración. Me hizo colgar una cadena de metal alrededor de mi cuello, y después de presionar el botón, la cadena estrangularía mi cuello. Dije que si quería practicar la contención de la respiración, podía ir a bucear, pero me dijo que eso no lograría ningún efecto de entrenamiento en absoluto. Esta cadena podría entrenar mi capacidad para resistir la opresión y evitar desmayarme en combate. Habiendo aprendido de la experiencia de la mañana, le pregunté cuál era la condición para probar este entrenamiento. Dijo que con solo durar 5 minutos estaría bien. Con un objetivo claro me sentí más confiado. Luego presionó el interruptor, y la inhumana práctica de contención de la respiración comenzó oficialmente. El tiempo pasó segundo a segundo. La sensación de ardor por la privación de oxígeno en mis pulmones hizo que mis dedos se clavaran profundamente en el suelo. La presión de la cadena que se apretaba constantemente hizo que mi cuello se sintiera extremadamente incómodo. No pude evitar querer quitármela con las manos. En este momento, el profesor golpeó mi mano con su palo, gritando fuerte: Chico, aún puedes aguantar, no te hagas el débil. Si realmente no puedes soportarlo, entonces simplemente desmáyate. Maldita sea, ¿no era esto una típica provocación verbal? ¿No dijo solo 5 minutos? Aún no lo ha cancelado. ¿Podría no haberse acabado el tiempo? No podía permitir que me menospreciara. Después de todo, tenía esta doble línea de sangre. No sé cuánto tiempo más pasó, pero sentí que había llegado a mi límite y estaba a punto de caer de bruces al suelo. Pero en este momento, una fuerza misteriosa surgió de mi cuerpo e impactó la cadena alrededor de mi cuello. Entonces el control remoto en la mano del profesor emitió sonidos eléctricos antes de apagarse, y en este momento mis ojos emitían un tenue brillo azul. ¿Qué estaba pasando? La cadena cayó al suelo con un estrépito. Jadeé pesadamente en busca de aire, lamentando que casi había perdido la vida. Como no me desmayé, el profesor no me haría hacerlo de nuevo, ¿verdad? Pero esto claramente excedió el requisito de 5 minutos. No te preocupes, no olvidé cronometrar esta onda. Tú, chico, en realidad aguantaste la respiración durante 12 minutos y 47 segundos, rompiendo fácilmente el récord de 8 minutos del predecesor. Interesante. Me miró con una sonrisa significativa, luego anunció que el entrenamiento de hoy había terminado, y era hora de preparar la cena, cuando una ola de mezcla pegajosa y colorida fue servida en la mesa del comedor. Al instante quedé aturdido, sin poder evitar preguntar de qué estaba hecha. ¿Estás seguro de que quieres saberlo?, me dijo con una voz inusual. Entonces, no importa. Después de cenar, me lavé en el arroyo, habiendo vomitado 18 veces. No quería nada más que fregarme 18 veces. Parece que tendría que cocinar mis propias comidas. Cuando llegó la hora de dormir por la noche, miré la habitación llena de mosquitos y le pregunté al profesor por qué no le gustaba el incienso antimosquitos. El profesor me dijo que esto se llamaba entrenamiento de bloqueo táctil, porque los inmortales poseían un tacto agudo y sentían la incomodidad varias veces peor que la gente común, por lo que el cuerpo necesitaba adaptarse rápidamente bajo estas condiciones. Justo cuando estaba a punto de preguntar si había alguna técnica correspondiente, un ronquido como un trueno provino de al lado de mi oído. Tuve que admirar que el profesor era de hecho un maestro. A la mañana siguiente, tan pronto como me desperté, el profesor sirvió un desayuno caliente. Miré los objetos carbonizados y en bloques en el plato, sin saber cómo proceder. El profesor también fue muy considerado, diciéndome que los inmortales recién despertados consumían mucha energía, así que debía comer más. Durante la comida, le pregunté al profesor si el punto clave para los inmortales en combate debería ser no desmayarse o perder el conocimiento por un impacto y opresión intensos. El profesor me elogió por ser tan inteligente y luego me dijo que había un punto más. Debes proteger tus piernas, y tus brazos son tu escudo. Cuando los oponentes ataquen tu cabeza o piernas, simplemente extiende tus brazos y deja que golpeen. Después del desayuno, comencé de nuevo el inhumano entrenamiento de caída desde gran altura. Después de ser pateado del acantilado 99 veces seguidas, la aterradora tutoría de fin de semana finalmente terminó y subí al autobús a casa. En el autobús llamé a mi padre y le pregunté si había venido al lugar equivocado, porque el profesor me hizo saltar de la montaña 99 veces. Mi padre me dijo que no importaba si los inmortales se lastimaban un poco, solo así podría conocer los límites de mi cuerpo. En este momento realmente dudaba si era su hijo biológico. De vuelta en casa, comí comida deliciosa, me quedé en una habitación sin mosquitos y jugué divertidos videojuegos. Justo cuando suspiraba sobre lo hermosa que era la vida, mi madre me dijo que también me había arreglado una academia, y que solo necesitaba comer y quedarme allí 2 días cada vez. Inmediatamente tuve una mala premonición. Después de dejarme en el lugar de la tutoría, mi madre se fue directamente sin siquiera conocer al profesor.
Antes de irse, me dijo que ser inteligente por sí solo era inútil, tener un cuerpo robusto era lo más importante. En este momento estaba seguro de que lo que venía definitivamente no era ninguna revisión de examen adecuada. Efectivamente, cuando tomé el ascensor hasta el nivel 18 del sótano, lo que apareció ante mis ojos fue un gimnasio enorme. En este momento, una belleza corpulenta me preguntó si yo era el hijo de Xiaohui. Asentí con la cabeza mientras le decía que no sabía por qué mi madre quería que viniera aquí. Ella dijo que mi madre sentía que mis 2 días de estudio eran demasiado relajados, y con un cuerpo tan fuerte, si solo movía mi cerebro sería demasiado. Fueron esos 2 días relajantes, recordé mis experiencias y no pude evitar estremecerme. La profesora me lanzó un anillo de metal, diciéndome que lo usara en mis muñecas y tobillos. Podría monitorear mi condición física en todo momento. Le pregunté si necesitaba recibir entrenamiento. Me dijo que aún no estaba calificado. Primero venía la prueba, luego señaló la cinta de correr y me dijo que corriera un rato. Así, mientras monitoreaba mi condición física, se quejó de que mi producción de energía era demasiado baja. ¡Qué desperdicio de este físico robusto! Le pregunté cuánto tiempo necesitaba correr. Me dijo 3 palabras. Sigue corriendo. Así, corrí desde el atardecer hasta el amanecer. Corriendo continuamente durante 14 horas, no solo sin una gota de agua, sino también teniendo que informarle constantemente mi tiempo de carrera acumulado. En este momento se acercó a mí con un control remoto, diciéndome que el combate no podía depender únicamente de las cualidades físicas naturales. También requería entrenamiento profesional. Justo cuando pensé que me detendría y haría otros ejercicios, ella en cambio encendió el reproductor frente a la cinta de correr, exigiéndome que corriera mientras memorizaba los movimientos mostrados en el video. ¿Qué clase de entrenamiento infernal era este? Contar el tiempo con una mano, mientras también tenía que recordar los movimientos del video, escucharla hablar entre tanto y correr constantemente. Si no hubiera activado la habilidad de separación de percepción del inmortal, me habría derrumbado hace mucho tiempo. ¿Otros transformadores también entrenaban así? Después de continuar durante 24 horas, este inhumano ejercicio aeróbico finalmente terminó. En este momento, la profesora me miró colapsado en la cinta de correr, y reveló una sonrisa misteriosa. Luego comenzó a hacer ejercicios de estiramiento. Observando los movimientos que me demostró, me maravilló que el cuerpo humano pudiera ser flexible hasta este grado. Sin embargo, cuando intenté hacerlos, estaba insoportablemente rígido. Luego la profesora me dijo que el entrenamiento de flexibilidad era lento, porque requería esperar a que los músculos desgarrados sanaran poco a poco. Al escuchar esto, una luz brilló en mi mente. Yo era un inmortal. No necesitaba ir despacio en absoluto, siempre y cuando pudiera soportar el dolor momentáneo. Bajar completamente de una sola vez no era un problema. Forcé el desgarro de todos mis ligamentos y completé el movimiento que la profesora había demostrado de una sola vez. Luego, bajo la rápida curación de la constitución inmortal, mis ligamentos volvieron a crecer y se recuperaron. Lo que a otros les tomó mucho tiempo entrenar en flexibilidad, yo lo logré en menos de 1 minuto. La profesora exclamó que yo era verdaderamente un tipo milagroso. Luego anunció que el entrenamiento físico de hoy había terminado. Mirando el cerdo asado chispeante ante mí, no pude evitar tragar saliva y preguntarle a la profesora si esta era nuestra cena. Ella me dijo que esta era la suya, y la mía era otra aún más grande. Luego ambos lanzamos un ataque a estos fragantes cerdos asados en las siguientes sesiones de práctica. Una profesora simulada probó continuamente mis diversos indicadores a través de diferentes equipos de gimnasio. Mirando los datos de retroalimentación, lamentó que mis nervios motores eran demasiado lentos, por lo que me exigió que sostuviera una barra mientras corría sobre tablas de madera. Luego me dijo que, aunque solo tenía 3 metros de altura, debía evitar deliberadamente lesionarme porque un cuerpo sano era el núcleo del clan transformador. Miré la tabla de madera que tenía solo 4 centímetros de ancho y dudé por un momento. Luego aceleré y corrí, porque a esta altura con mi constitución inmortal, incluso si me caía y me rompía huesos, sanarían. Así que no tenía miedo de caer en absoluto, y durante este proceso usé un agudo sentido táctil para sentir la presión que soportaban las zapatillas, manteniendo así el equilibrio. Así que este tipo de entrenamiento era un juego de niños para mí. Mi serie de operaciones asombró a la profesora Won Mok. No podía creer que yo, un transformador principiante, corriendo sobre esta tabla de 4 centímetros de ancho y 50 metros de largo, no hubiera tambaleado ni una sola vez, así que no dudó en reemplazar la tabla con un cable de acero. Luego me dijo que la tabla de madera en la que acababa de entrenar era solo de nivel principiante. Viéndome entrenar justo ahora, pensó que era muy débil, pero no esperaba que mi sentido del equilibrio fuera tan excelente. Después de cambiar al cable de acero, la profesora también puso colchonetas blandas debajo y ya no me hizo sostener la barra. Al ver esto, pensé que sería aún más fácil, así que reuní mis fuerzas y subí directamente. Luego, después de solo 2 pasos, casi me caigo. Parecía que el programa de entrenamiento formal del clan transformador aún no permitía atajos. En el tiempo siguiente, la profesora Won Mok siguió sonriendo mientras me observaba. Luego me hizo caminar sobre el cable de acero, sosteniendo una barra de 80 libras durante todo un día. De camino a casa, mi madre me dijo que la razón por la que me hizo hacer este entrenamiento era que yo era demasiado débil, y no quería que me intimidaran en el futuro. Le dije que yo era el Superman de un solo golpe de la escuela. Si mis compañeros escucharan esto, todos se quedarían en shock. Mi madre no dijo nada más, pero su rostro aún mostraba una profunda preocupación. En esta situación, no me atreví a hacer más preguntas. Solo reflexioné sobre quién exactamente me intimidaría. Después de llegar a casa, le rogué a mi madre que me enseñara a cocinar. Ella accedió de buen grado. Inmediatamente fantaseé con que si pudiera aprender a cocinar comida deliciosa, no sufriría tanto al entrenar con el profesor del palo. E incluso estaba deseando saber cuál sería el programa de entrenamiento de la próxima semana. En este momento, no noté que mi madre también me estaba observando, murmurando ligeramente que tal vez ser intimidado sería más llevadero si pudiera cocinar bien. Mi profesor en realidad me disparó por la espalda. No sé si su puntería era demasiado mala, o si esquivé lo suficientemente rápido, pero después de que se dispararon 3000 balas estaba completamente ileso. En este momento una profesora simulada se acercó a mí sosteniendo una pistola de entrenamiento especialmente hecha, diciéndome que el entrenamiento de reacción de hoy había terminado. Ahora continúa con la práctica de correr sobre el cable de acero. Justo cuando exhibía mis habilidades en el cable de acero, sosteniendo una barra de 120 libras, una intensa intención asesina surgió por detrás. Entré en pánico al instante y caí en picada desde el aire.
Me levanté rápidamente para verificar, pero todo frente a mí parecía completamente normal. Una de las profesoras simuladas se concentraba en la tableta que tenía en sus manos. Al sentir mi mirada, levantó la vista de repente y me preguntó qué sentía. Le dije que acababa de detectar una intensa intención asesina que impregnaba todo el ambiente, y mi corazón se había estimulado hasta el punto de casi explotar. Una profesora simulada me dijo que era una especie de aura asesina salvaje, proveniente de poderosos transformadores. Pero lo curioso era que yo, un transformador principiante, realmente podía sentirla. Sin embargo, ya que ahora podía percibirla, debía continuar mi entrenamiento bajo el velo de esta aura letal. Entonces entré en la etapa infernal del entrenamiento de transformadores. Bajo la influencia de esa aura asesina, no podía controlar mi cuerpo en absoluto. Después de caer una y otra vez, gradualmente aprendí a usar la percepción del inmortal para determinar eficazmente dónde el aura asesina invadía mi cuerpo, ajustando así mis puntos de poder. Mi velocidad de progreso, similar a la de un cohete, hizo que una profesora simulada que me observaba no pudiera evitar gritar ¡genio! A medida que mis habilidades de transformador se fortalecían continuamente, mi constitución inmortal tampoco se quedaba atrás en absoluto. En ese momento acababa de caer desde gran altura, completando el entrenamiento final. El profesor Palo, de pie en la cima de la montaña, me dijo que me diera prisa después de saltar, y luego me explicó que correr por la matriz de cuchillas, ser estrangulado por cadenas, la caída libre desde alturas y otros entrenamientos, en realidad no tenían relación con el examen que debía tomar, porque todos estos proyectos eran los ejercicios más básicos. Luego sacó una espada ancha de 2 metros de largo, diciéndome que, como inmortal, no temía las balas. Al enfrentar ataques con superficies de impacto más pequeñas, podía resistirlos con mi propio cuerpo, pero si se trataba de tajos de armas grandes debía esquivarlos sin falta, así que lo que comenzaba ahora sería el entrenamiento formal del currículo del inmortal sobre cómo recibir golpes de cuchilla. Inmediatamente después, ese machete de 2 metros de largo se balanceó hacia mí. Usando mis buenos reflejos, esquivé consecutivamente varios ataques del profesor Palo. ¿Quién iba a saber que esta acción mía lo enfurecería al instante? Gritó en voz alta. Esto es un entrenamiento para que esquives lesiones fatales eligiendo recibir heridas leves. ¿Qué significa que las esquives todas? ¿Me estás presumiendo tus habilidades? Niño, solo espera. De repente aumentó su frecuencia de ataque, no pude esquivar a tiempo, e instantáneamente aparecieron heridas por todo mi cuerpo. Bajo mi poderosa habilidad de curación, las heridas que acababan de sangrar se curaron rápidamente. El profesor Palo exclamó ante mi potente capacidad de recuperación, y luego continuó lanzándome ataques. Finalmente, bajo sus locos tajos, me desplomé por una pérdida excesiva de sangre. En ese momento el profesor me dijo de nuevo que la anemia causada por la pérdida excesiva de sangre era también una de las debilidades de los inmortales. Luego me dejó descansar un rato antes de prepararse para almorzar. Me ofrecí voluntario para decirle que yo mismo prepararía el almuerzo. Finalmente, bajo la hospitalidad de mi pasta con salsa de carne marca Adrián, el profesor Palo mostró una sonrisa satisfecha mientras me decía alegremente que hoy añadiría un nuevo elemento de entrenamiento. Justo cuando aún me preguntaba qué entrenamiento sería, el profesor Palo de repente me apuñaló en el abdomen. Luego me susurró al oído que este era el nuevo proyecto. Entrenamiento de regeneración de órganos internos. Mi maestro más respetado en realidad me apuñaló 23 veces en la cara, y hace apenas 5 minutos estaba felizmente comiendo la pasta con salsa de carne que le había preparado especialmente. Me agarré la herida y le pregunté por qué. Me dijo que para aprobar el examen de servicio civil aún necesitaba fortalecer constantemente mi capacidad de regeneración, y el entrenamiento de regeneración de órganos internos era una parte absolutamente indispensable. Para aprobar sin problemas el próximo examen, estudié mucho en los cursos especiales que mis padres habían organizado. El clan inmortal seguía realizando entrenamientos que eran como una tortura infernal. Además de los básicos de correr descalzo sobre matrices de cuchillas, ser estrangulado por cadenas alrededor del cuello y la caída libre desde gran altura, este triatlón también añadieron contenido llamativo, como resistir andanadas de flechas explosivas y pisar trampas para animales. El entrenamiento de transformador también era muy parecido al anterior. Necesitaba usar un cinturón y un chaleco de hierro de 80 libras mientras seguía esquivando disparos, con las muñecas y los tobillos atados con sacos de arena de 30 libras mientras continuaba caminando por el cable de acero sosteniendo una barra. Así, después de 2 meses, mi cuerpo entró en una condición óptima bajo la locura. Durante este periodo, mis padres también preguntaron en secreto sobre mi situación de entrenamiento, porque sabían que las razas especiales que se mezclaban con humanos, aunque podían dar a luz a niños normales, los talentos de la línea de sangre en sí mismos podrían desaparecer a la mitad o incluso más, así que no tenían muchas esperanzas en mi desempeño. Pero cuando los profesores les dijeron que yo era un genio entre genios, ambos elogiaron con orgullo sus propios y fuertes genes genéticos. Hoy finalmente llegó el examen de servicio civil. Mamá me preparó un desayuno suntuoso y me dijo que no comiera demasiado, para que no me diera sueño mientras respondía a las preguntas. Al mismo tiempo me dijo preocupada que si no aprobaba, papá definitivamente se sentiría muy decepcionado. Pude ver que, aunque mamá no quería que me convirtiera en funcionario, tampoco quería que fracasara. Entonces la consolé diciéndole que no se preocupara, que definitivamente aprobaría. Luego tarareé una canción y tomé el ascensor para bajar. En la entrada del ascensor me encontré con Yemin, la chica que vivía en el mismo piso. Me dijo que no cantara al proponerle matrimonio, porque ya era lo suficientemente guapo. Ella no exigiría también que cantara bien, aunque realmente quería encontrar una novia. Para una chica como Jaimin, que podía patear los testículos de alguien hasta hacerlos pedazos cuando se enojaba, era mejor mantener mi distancia. Llegué al lugar del examen media hora antes. Después de pasar por varias verificaciones y controles, finalmente llegué al lugar del examen de reclutamiento especial. Frente a esta puerta herméticamente cerrada estaba un poco nervioso, preocupado de que tan pronto como la abriera, un cuchillo volador viniera hacia mí. Aunque no sabía que evaluaría el examen, podía estar seguro de que lo que me esperaba dentro sería definitivamente más aterrador que el profesor Palo durante las tutorías. De repente, abrí la puerta de golpe, pero dentro estaba completamente vacío. Un tío calvo revisó mi formulario de información y luego me asignó un asiento en la primera fila central.
Miré a mi alrededor, sintiendo que esto era completamente diferente de lo que había visto. Durante las tutorías no había visto tantos escritorios y sillas, me consolé pensando que tal vez era porque la hora del examen aún no había llegado. Quizás más tarde ese tío calvo vendría corriendo con una espada ancha, así que en este preciso momento debía mantenerme alerta, listo para cualquier cosa. Media hora después, al mirar a los candidatos de todo tipo a mi alrededor, sentí que había llegado al momento de mayor pánico de mi vida. ¿No estaba yo haciendo el examen de las Fuerzas Especiales Inmortales? ¿Cuál era la situación? En ese momento, el tío calvo se levantó de repente sosteniendo un bolígrafo y dijo: por si acaso, aún necesito preguntar, ¿alguien no tiene un bolígrafo? En el silencio más absoluto, levanté lentamente la mano. Recibí el bolígrafo que el tío calvo me entregó con una vergüenza extrema. Al ver a los otros candidatos a mi alrededor repasando constantemente sus libros, no pude evitar sentirme desconcertado. ¿Qué estaban estudiando? Según mis observaciones, todos los que tomaban el examen parecían refinados y bien arreglados, especialmente este tipo que se veía exactamente como una celebridad masculina de la estación de televisión de al lado. Ahora sospechaba seriamente que estas fuerzas especiales inmortales no eran nada apropiado. Justo en ese momento, los supervisores alrededor comenzaron a mover pantallas, separando a cada candidato en habitaciones individuales. Al mirar el examen que el profesor entregó, sentí que mi última pizca de esperanza se hacía añicos por completo. Justo cuando me preparaba para entregar una hoja en blanco, de repente descubrí por qué las preguntas de este examen me resultaban tan familiares. Si hay una herida penetrante del tamaño de una moneda en la pierna, por favor seleccione qué se debe hacer primero. La respuesta correcta debería ser detener la hemorragia primero. El profesor Palo había mencionado este conocimiento, y yo tenía una profunda experiencia con ello gracias al entrenamiento de correr por la matriz de cuchillas. Si no puedes evitar la hoja del oponente, ¿qué debes hacer? La respuesta correcta es bloquear con el brazo. Después de todo, la importancia de la movilidad. Lo había escuchado tanto que mis oídos estaban a punto de desarrollar callos. De repente descubrí que el sentido común que había oído del profesor Palo durante el entrenamiento y el conocimiento que había adquirido a través de una experiencia dolorosa, todo me estaba diciendo las respuestas correctas. Antes de darme cuenta, había llegado a la pregunta final. Enumere métodos para matar inmortales además de ahogarlos en un entierro en vida. Exclamé que esta pregunta culminante era demasiado simple. Así que escribí la respuesta y entregué mi examen temprano. Al salir me encontré de nuevo con esa joven pelirroja. Me preguntó si era mestizo. Asentí, pero no le dije que era una mezcla de inmortal y transformador. Medio mes después, recibí la información de los resultados del examen enviada por el departamento pertinente. Cuando le dije a mamá que había sido aceptado con el primer puesto en la prueba escrita, mamá, emocionada, inmediatamente tomó el teléfono para compartir la buena noticia con papá, mientras también decía que compraría algo de carne de res de primera calidad para recompensarme. Comiendo deliciosa carne en la parrilla, viendo a mis padres inmersos en la alegría, no pude evitar pensar en el profesor Palo, quien me había entrenado. Esta persona era verdaderamente extraordinaria. Durante la comida, mamá me preguntó a qué departamento iría. Papá dijo que podría ser en una empresa estatal bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad Administrativa. Aunque papá engañó a mamá con su expresión normal, pude darme cuenta de que estaba evitando esa pregunta. Así que el lugar al que realmente iría al final definitivamente no era simple. ¿Por qué las autoridades seleccionaban a los inmortales? ¿Y qué debían hacer los funcionarios inmortales? Tenía un montón de preguntas que quería hacerle a mi padre, quien había trabajado para las autoridades durante muchos años, pero probablemente no podría decírmelas. ¿Y todos estos secretos necesitarían que yo mismo los descubriera? Mamá sospechaba que me interesaban los hombres, solo porque yo, que no tenía novia, podía controlar eficazmente los instintos del transformador. Rápidamente dije que resolví el problema viendo videos, lo que finalmente la tranquilizó y me permitió participar en el entrenamiento para nuevos empleados organizado por la empresa. No hace mucho recibí un mensaje de texto para participar en la segunda ronda de entrevistas. El lugar de la entrevista seguía siendo en la isla Rujito. Como mi padre, que había estado profundamente involucrado con las autoridades durante muchos años, aún no reveló ni la mitad de la información sobre la entrevista y el futuro empleo, solo me dijo que respondiera a las preguntas con seriedad. Cuando llegué al lugar de la entrevista, vi a otros candidatos repasando seriamente sus materiales de entrevista, lo que instantáneamente me hizo sentir algo fuera de lugar. En ese momento me encontré con ese joven maestro increíblemente guapo que se sentó a mi lado durante el examen escrito, y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, una extraña expresión me fue transmitida. ¿Qué quería decir con eso? Fue lo mismo la última vez en la sala de examen. Sentí que mi trasero se tensaba un poco, así que rápidamente cambié de asiento para mantenerme lejos de él. Durante la entrevista descubrí que una de las entrevistadoras era en realidad la joven pelirroja que conocí después del último examen, pero antes de que pudiera entablar amistad con ella, otro entrevistador que parecía una vela comenzó a preguntar directamente: ¿por qué no nos dice primero su razón para presentar su currículum? Si decía que mi padre me había obligado a venir, probablemente me dirían inmediatamente que me fuera a casa y esperara una notificación. Por lo tanto, les dije que quería desafiar mis límites a través de este difícil examen. Al mismo tiempo, también estaba dispuesto a luchar para proteger esta tierra y a su gente. La joven pelirroja me preguntó entonces: si mi novia y mi mamá cayeran al agua, ¿a quién salvaría primero? Esta pregunta era bastante interesante. Recordé la expresión que la joven tenía cuando me miró ese día. ¿Sería posible que estuviera interesada en mí? Le dije que era muy bueno nadando y que podía salvarlas a ambas al mismo tiempo. Justo después de eso, el entrevistador Vela me preguntó qué haría si solo tuviera una bala pero dos objetivos. Sin siquiera pensarlo, dije que le dispararía a uno con el arma y al otro lo noquearía golpeándolo directamente con la misma arma. Mi respuesta rompió directamente la compostura de la joven y ella estalló en carcajadas. La entrevista que me tenía extremadamente preocupado fue superada así, con tanta facilidad. La joven pelirroja luego me entregó un contrato de empleo y me pidió que lo firmara. Cuando vi los beneficios enumerados en el contrato, inmediatamente sentí que decepcionaría las expectativas de mi mamá. Este salario anual de 65,000,000 más varios beneficios deslumbrantes sacudieron por completo la firme determinación de este hombre de 20 años. En ese momento realmente quería decirles seriamente que deseaba convertirme en líder de una empresa estatal bajo el Departamento de Seguridad Administrativa.
Después de regresar a casa, le dije a mi madre que había aprobado la entrevista y que pronto asistiría al entrenamiento cerrado de 5 semanas para nuevos empleados organizado por la empresa. Mi madre me recordó repetidamente que tuviera cuidado allí porque como cambiaformas poseía instintos bestiales, y si me dejaba dominar por el instinto, podrían ocurrir incidentes violentos o violaciones del sexo opuesto. La historia del lobo aullando bajo la luz de la luna sucedió porque un cambiaformas no logró controlar su instinto. Había 2 métodos para reprimir el instinto. Uno era la autodisciplina, así que después de mi despertar ella a menudo me llevaba a escalar montañas para entrenarme. El otro método era la liberación. Esta era también la razón por la que mamá seguía instándome a encontrar una novia. Al ver mi aspecto abatido, mamá me preguntó en voz alta si me interesaban los hombres. Rápidamente interrumpí el regaño de mamá e indiqué que era completamente normal. Aunque los crímenes de razas especiales habían aumentado en los últimos años, yo era un mestizo muy exitoso, y ella definitivamente debería sentirse tranquila con respecto a su hijo. En realidad, realmente quería decirle que, como poseedor de doble don, con líneas de sangre tanto de inmortal como de cambiaformas, mis instintos podían ser completamente suprimidos viendo videos. En cuanto a los sentidos agudos de los inmortales, ya me había adaptado a ellos cuando practicaba con el profesor Palo, podía comer bien y dormir bien en cualquier lugar, así que realmente esperaba con ansias estas 5 semanas de entrenamiento cerrado. Esta mañana tomé el autobús organizado por la empresa para asistir al entrenamiento previo al empleo. Tan pronto como subí al autobús, vi a ese joven maestro que era tan hermoso como una flor. Esta vez en realidad estaba sentado a mi lado de nuevo. ¿Podría ser que el cielo realmente había destinado que algo sucediera? Recordé el recordatorio de papá antes de irme, que como miembro de una raza especial, hacer más amigos era algo bueno. Así que saludé proactivamente a este joven maestro. Me miró con una expresión completamente inexpresiva. Le dije apresuradamente en voz alta que ya habíamos hecho contacto visual 2 veces, e incluso habías chasqueado los labios 2 veces. Este era nuestro tercer encuentro. Él me dijo con calma que esta era la primera vez que nos veíamos. Luego giró la cabeza directamente y me ignoró. Estaba tan enojado que mis manos temblaban. Esto era demasiado insultante. Mi expresión de enojo fue captada por la joven del asiento trasero. Me preguntó si era un inmortal mestizo. Me di la vuelta y respondí que sí. Ella inmediatamente se burló de mí por no tener ninguna habilidad de observación. Después de despertar, todos los inmortales eran muy sensibles, y los inmortales de sangre pura eran 10 veces más sensibles que la gente común. Por eso todos evitaban sentarse junto a las ventanas. La luz del sol a través de las cortinas era demasiado deslumbrante, y en un autobús tan densamente lleno, en realidad hablabas en voz alta a los demás. ¿No sabías que tu voz alta causaría un dolor inmenso a los demás? ¡Cállate, idiota! Ser regañado así de repente en público por una chica me enfureció tanto que realmente quise darle una descarga eléctrica. Cuando me calmé, me di cuenta de que en realidad no estaba equivocada. Recuerdo que papá me contó que cuando despertó por primera vez no podía dormir bien, porque como sangre pura, sus 5 sentidos eran demasiado agudos y siempre podía escuchar sonidos maravillosos provenientes de los vecinos de al lado. Tenía que usar tapones para los oídos y un antifaz para dormir, y más tarde, realmente ya no pudo soportarlo más, así que compró un edificio de 4 pisos y habilitó una habitación llena de paredes insonorizadas en el centro mismo. Finalmente, después de varios años de doloroso tormento, aprendió el método para ajustar la percepción y gradualmente comenzó a adaptarse a la sociedad. Por la reacción de la joven de hace un momento, ajustar la percepción libremente era probablemente muy difícil de dominar para ellos. Pero para mí, con la línea de sangre de cambiaformas, era muy simple porque podía reducir mi sensibilidad a través de un sutil control muscular. De repente sentí una extraña sensación en mi estómago. Un gas natural se fue acumulando gradualmente en una masa en mi recto. Sentí como si un pequeño espíritu amarillo me estuviera llamando. Wangi, Wangi, ¿puedo ir a ver el mundo exterior? ¿Cómo podría yo de buen corazón rechazar una petición tan sincera? Así que relajé completamente mi cuerpo, y luego un gas ligeramente amarillo emergió silenciosamente. Inmediatamente después, con el sentido del olfato multiplicado del inmortal, ocurrió un incidente de envenenamiento. Después de que el autobús llegó a su destino, 2 colegas se acercaron, apoyándose mutuamente y me saludaron. Hermano fuerte, tu bomba de gas fue demasiado intensa. Si no fuéramos ambos mestizos, probablemente necesitaríamos atención de emergencia ahora mismo. Les dije que esto era solo un fenómeno fisiológico normal. Después de saber que era mestizo, ambos expresaron su deseo de ser amigos. Los 3 caminamos juntos hacia la base de entrenamiento. En ese momento, Xiaofeng, el de cabello castaño, me dijo que este lugar era. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, un fuerte rugido vino de adelante. Reúnanse en la plataforma principal del patio de recreo. Cualquiera que no llegue en un minuto puede irse a casa ahora mismo. Todos comenzaron a correr hacia adelante a una velocidad increíble. Después de que todos llegaron al punto de reunión siguiendo la orden, 3 caras familiares aparecieron. El tío Calvo, el entrevistador Vela y la joven pelirroja. En ese momento, el tío miró a todos jadeando y expresó su profunda decepción por nuestros cuerpos débiles. Por lo tanto, exigió que hiciéramos otra carrera de velocidad. Recompensaría a las primeras 15 personas que llegaran a los 3 árboles del lado opuesto. Como mamá me había recordado repetidamente en casa que no revelara mi identidad de cambiaformas, porque los cambiaformas eran considerados personas extremadamente peligrosas a los ojos de la gente común, así que bajo mi control deliberado y una actuación perfecta, corrí exactamente en 14º lugar. Justo cuando tenía algunas expectativas para la supuesta recompensa, el instructor Calvo hizo que todos hicieran 300 flexiones primero, como aperitivo. Este entrenamiento físico de alta intensidad expuso inmediatamente el físico débil del inmortal. Un colega no pudo evitar quejarse y fue castigado inmediatamente con una fractura de hueso por el instructor. Y durante el castigo ni siquiera pudo gritar, porque el sonido sería demasiado fuerte y causaría la ruptura de los tímpanos de los inmortales de sangre pura. Esta ola de tácticas de mano dura conmocionó a todos, sometiéndolos.
Luego, los 3 instructores presentaron sus áreas de responsabilidad y nos dieron la bienvenida al campamento de entrenamiento del terror. Después de que terminó el entrenamiento físico de ingreso, todos se trasladaron a las lujosas habitaciones de dormitorio para 10 personas, y yo fui asignado junto con el joven maestro rubio y la joven rubia, además de los 2 mestizos que acababa de conocer. Sin embargo, esta gran habitación con géneros mixtos era, de hecho, algo inconveniente. Justo cuando mi mirada se centró en el área de cambio rodeada por esas 2 piezas de tela, la joven rubia me advirtió que no espiara. ¿Era yo ese tipo de persona tan vulgar? Porque esta chica siempre me atacaba. En ese momento el joven maestro rubio declaró que de ahora en adelante todos los fenómenos fisiológicos debían ser tratados afuera. Quien violara esta regla, él mismo se encargaría de eliminarlos. Esto mostraba claramente que guardaba un profundo resentimiento hacia mi bomba de gas en el autobús. Todos expresaron inmediatamente su acuerdo. Incluso el dúo mestizo con el que acababa de hacerme amigo no fue una excepción. Lamenté que nuestra amistad de 2 horas aparentemente se la habían comido los perros. Durante la comida, el entrenador hizo que cada dormitorio eligiera un líder de grupo, aunque intenté activamente competir por ello. Debido a mi destacada actuación en el autobús, el puesto de líder fue asegurado por el joven maestro. Al final, incluso fui objeto de burla por parte de la joven rubia. ¿Cómo se pueden comparar los mestizos con los de sangre pura? Estaba tan enojado que realmente quería hacerle probar el poder de mis 2 líneas de sangre. Los entrenadores luego organizaron una videoconferencia para todos. En la reunión, el entrenador Candle les dijo a todos que este entrenamiento era para seleccionar a los empleados oficiales de Hualin. Si no querían perder la vida después de unirse, pues necesitaban estudiar muy duro aquí. A juzgar por sus palabras, el trabajo después de unirse definitivamente no era un simple horario de 9 a 5. Además, esta compañía Hualen recibió patrocinio y gestión directa de las autoridades, por lo tanto, era muy probable que ayudara a las autoridades a manejar algunos incidentes maliciosos. En este punto, la joven pelirroja dijo en el video que el propósito de Hualan era de hecho muy claro. ¿Esperaban que todos pudieran usar correctamente el poder del inmortal? ¿Usar el poder del inmortal? Parecía que mi especulación era correcta. La noche llegó rápidamente. Justo cuando terminé de ducharme y quería dormir bien, los susurros vinieron del dormitorio. ¿Moviste tu dedo? ¿No es así? ¿Puedes respirar un poco más silenciosamente? ¿Puedes dejar de mover tu cabello? Me lamenté por estos malditos fantasmas sensibles. Este tipo de vida colectiva iba a ser una tortura. Después de todo, según el significado de papá, a los inmortales les tomaría al menos 3 años superar el insomnio. Y la persona más vieja aquí, Xiao Feng, tenía solo 23 años. Parecía que la mayoría de la gente estaba en el periodo de intensa sensibilidad. En ese momento, Xiao Jin a mi lado preguntó: hermano, ¿puedes no respirar? No puedo dormir. En ese momento realmente entendí lo que significaba que incluso respirar estaba mal. Le pregunté qué método solía usar para lidiar con el insomnio. Me dijo que el truco efectivo era, pues, noquearse a sí mismo, porque el físico del inmortal no dejaría secuelas de ningún tipo. Pero no todos podían lograr un sueño inconsciente. Si no controlabas bien la fuerza, podrías dormir por un tiempo realmente muy largo. Justo cuando terminó de hablar, mi brazo ya estaba alrededor de su cuello. Le susurré: buenas noches, sueña conmigo, y mientras mi brazo se apretaba de repente con la fuerza justa, Cao Jin se desmayó inmediatamente por falta de oxígeno. Mis operaciones asombraron a Xiao Feng en la cama de al lado, quien exclamó si yo era una máquina de dormir con forma humana. Él inmediatamente expresó que también quería soñar conmigo, y yo felizmente cumplí su petición. Mirando a todos en el dormitorio, pregunté quién más, de verdad, quería encontrarme en sus sueños. Con un sas, todos, excepto el joven maestro rubio, levantaron sus manos. Luego los envié al mundo de los sueños uno por uno. Sin embargo, al enfrentar a la joven rubia, su expresión arrogante me enfureció muchísimo, de verdad. Pero como compañeros de cuarto, no podía no ayudarla, así que directamente usé un golpe de mano y la dejé experimentar lo que era una nana física. Cuando levanté mi golpe de mano hacia joven maestro rubio con una sonrisa malvada, él dudó por un momento, luego se dio la vuelta y se acostó. Esa noche todos en el grupo 3 durmieron bien, excepto el líder, por supuesto. Ahora, de repente esperaba con ansias la noche. En la mañana del segundo día de entrenamiento, el tío Calvo nos llevó a correr 10 kilómetros. Luego, la joven pelirroja dio explicaciones prácticas sobre las debilidades de los inmortales. En ese momento, algún tonto que pensó que había aprendido lucha libre durante 2 días quiso encontrar algo de confianza conmigo. Como resultado lo derribé en un segundo. Bajo la mirada perpleja de la joven pelirroja, exclamé rápidamente que en realidad solo tuve suerte. El siguiente entrenamiento fue correr sobre cuchillas, dirigido por el instructor Kando. Las cuchillas de 3 centímetros dejaron a estos novatos sin palabras, pero para mí esto era solo un masaje de pies. Después de todo, cuando el maestro Stig me enseñó, usó cuchillas de 15 centímetros. Una semana de entrenamiento pasó pues así de rápido. Cuando terminé de asearme y estaba a punto de regresar al dormitorio para descansar, encontré a todos sentados en sus camas aturdidos. Resultó que anoche el joven maestro rubio no pudo dormir, así que salió a caminar. Como resultado, se metió en un conflicto con personas de otra habitación. Hoy varias personas miraban a los miembros del grupo 3 con ojos extraños. No sabía si era, en realidad, por este incidente. En ese momento, pasos densos vinieron de fuera de la puerta. El joven maestro rubio dijo con una cara sombría que él asumiría las consecuencias del problema que causó. Inmediatamente con un golpe, la puerta fue abierta. De repente, el hombre tatuado a la cabeza gritó: ¿cuál de ustedes es Adrian Cross? Soy yo. ¿Qué es lo que quieres? Aunque no sabía por qué el joven maestro rubio usó mi nombre al pelear. Como compañero de cuarto, definitivamente no podía echarme atrás. El hombre tatuado de repente me dijo con una expresión tímida: yo también quiero soñar contigo. Fu. Xiao Jin detrás de mí soltó una carcajada. Le dijo apresuradamente al hombre tatuado que a mí me gustaban las chicas, y él rápidamente explicó que quería que lo ayudara a dormir. Mirando a este grupo de personas con enormes ojeras bajo los ojos, instantáneamente entendí cuál era el problema. Luego le pregunté cómo sabía que yo tenía esta habilidad.
Me dijo que Xiao Jin había estado presumiendo afuera de lo maravillosa que era, en verdad, mi técnica. Después de escucharlo, planeó traer a sus compañeros de cuarto para probarlo, pero no sabía si yo estaba dispuesto a ayudar. Le dije que esto era solo un simple favor. Esa noche, usé golpes de mano en la gente del grupo 1, y durmieron bien como deseaban. A la mañana siguiente, el hombre tatuado hizo un viaje especial a la cafetería para agradecerme. No dejaba de alabar mi excelente técnica, y suspiró que la noche anterior fue el mejor sueño que había tenido desde su despertar. Así me volví completamente popular. Todos los líderes de grupo vinieron a mí, pidiéndome que los ayudara a resolver sus problemas de sueño. Miré a Xiao Jin a mi lado, y 10,000 caballos salvajes galopaban por mi mente. ¿Cuánto tiempo me tomaría noquear a más de 100 personas, de verdad? A medida que la carga de trabajo seguía aumentando, gradualmente dominé lo esencial de la nana física. Así que hice que todos los que necesitaban ayuda para dormir se reunieran en el campo de entrenamiento cubierto. Los noqueé uno por uno, y sus compañeros de grupo los arrastraron de vuelta al dormitorio. El instructor vio la situación pero no la detuvo. Por lo tanto, me convertí en la persona más brillante del campo de entrenamiento. Me dieron un apodo cariñoso, Adrián el golpeador, incluso cambiaron mi apellido. Me pregunté si papá me castigaría, de verdad, cuando se enterara. En un abrir y cerrar de ojos, el entrenamiento de nuevos reclutas casi había terminado. ¿Qué tipo de trabajo nos esperará? Entonces, el maestro Ball nos dijo que en este mundo había agujeros negros que conectaban con otros mundos, y los invasores vendrían a nuestro mundo a través de estos agujeros negros. Ahora, todos podían aprender aquí sobre su apariencia y métodos para lidiar con ellos. Entre ellos había un monstruo llamado el Caballero Azul. Cuando apareció el gran agujero negro, él solo derrotó a casi 500 personas armadas. Por lo tanto, si alguna vez nos encontrábamos con uno, deberíamos huir inmediatamente. A través de este periodo de entrenamiento, entendí que la compañía Huaolin era en realidad una organización especial establecida por las autoridades para manejar incidentes de invasión. Pensé para mí mismo que este enorme salario anual, de hecho, no se daba por nada. Después de todo, este trabajo era definitivamente extremadamente peligroso. Sin embargo, en realidad me gustó mucho porque coincidía con mi sueño original. Solo tenía curiosidad porque papá me envió aquí. ¿Realmente quería que su hijo estuviera en peligro? En los cursos posteriores, la joven pelirroja también nos dio una explicación detallada del equipo auxiliar de combate de los inmortales. No solo había botes de sangre que podían transfundir sangre automáticamente, sino también pociones de combate que mejoraban temporalmente la condición física. Sin embargo, la joven nos recordó amablemente que si esto se usaba excesivamente, los efectos secundarios también serían bastante obvios. El maestro Candle también nos dio una guía intensiva sobre el uso de armas de fuego. Para el entrenamiento físico, todavía había carreras repetitivas y aburridas y entrenamiento de fuerza. Sin embargo, todos se adaptaron gradualmente a esta dura vida, y naturalmente, cada vez menos personas venían a mí en busca de ayuda para dormir. Así, todos completaron con éxito los cursos de entrenamiento y se convirtieron en empleados oficiales de Hualin. En la clasificación final de resultados del entrenamiento, el tercer lugar fue Xiao Ming, un don nadie poco notable durante el entrenamiento. El segundo lugar fue el joven maestro rubio. Esta clasificación estaba dentro de las expectativas de todos, porque poseía la línea de sangre más pura en el círculo superior de los inmortales. Además, con su tenaz fuerza de voluntad, en realidad fue capaz de quedarse despierto toda la noche y completar los cursos sin mi ayuda para dormir. Pero el ganador del primer lugar estuvo algo más allá de las expectativas de todos. En realidad fue la joven rubia, recordando cuidadosamente su desempeño durante el entrenamiento. Aunque no tenía ninguna habilidad de liderazgo y hablaba con dureza, era muy inteligente. Después de que entendió el sistema de recompensas y castigos de los puntos de entrenamiento, siguió estrictamente el enfoque más egoísta. Durante el entrenamiento en equipo, abandonaría sin dudarlo a las personas que no eran beneficiosas para la puntuación, y su comportamiento personal habitual estaba todo alineado hacia la obtención de puntos. Mirando a las 3 personas de pie en la plataforma, tuve una premonición inexplicable de que definitivamente tendría algún enredo con ellos en el futuro. Por la noche, un pez gordo vino al dormitorio. Man Jin Nam, el jefe de la compañía Hualin, fue el inmortal de primera generación que creó la situación actual. Nos dijo que el entrenamiento podría ser aburrido, pero que todo era material para salvar vidas. Esperaba que estudiáramos muy seriamente. Luego llamó al joven maestro rubio y a la joven rubia, y los felicitó por sus excelentes resultados. Me preguntaba por qué una figura tan divina vino aquí. ¿Era solo para saludar a los ganadores del primer y segundo lugar, Adrian Cross? Al escucharlo llamar mi nombre, instantáneamente detuve mi especulación e inmediatamente me enderecé con el pecho hacia afuera, mirando al frente. Se acercó a mí y me preguntó, ¿eres tú mestizo? Yo asentí. Me miró fijamente durante 10 segundos, luego dijo suavemente, no está mal. Luego se fue con sus subordinados. Al irse, de repente se dio la vuelta, me guiñó un ojo y me dijo que esperaba verme en la compañía. Después de que se fue, el dormitorio explotó, y todos me preguntaron cuál era mi origen. En ese momento la joven rubia me entregó una nota. La abrí y mi expresión cambió dramáticamente. Me di cuenta de que había sido blanco del jefe Myung-Jin Nam. Por lo tanto, con el corazón inquieto, llegué al departamento de despacho externo de la compañía Walan. Tan pronto como entré en la habitación, escuché a alguien dentro hablando en voz alta por teléfono, quejándose de por qué a su departamento se le asignó un nuevo recluta. Si realmente no hubiera veteranos, enviar al primer lugar del entrenamiento también sería aceptable. Esta masiva incomodidad me dejó completamente paralizado en mi lugar. En ese momento la belleza pelirroja a mi lado me dijo que buscara un asiento primero y dijo que me enseñaría a mí, el nuevo recluta, cómo trabajar. Luego me arrojó un directorio de personal de Julian y me dijo que lo memorizara en un día y luego lo quemara inmediatamente. Además, excepto para comer y usar el baño, no podía dejar mi asiento. Miré a las varias personas en la oficina y sentí su obvia hostilidad hacia mí. No pude evitar preguntarme si los superiores me habían asignado al departamento equivocado. Cuando comía con Xiao Jin y los demás por la noche, les pregunté si alguien les estaba dificultando las cosas en el trabajo. Todos dijeron que sus departamentos eran muy amigables. Al ver mi expresión deprimida, Xiao Jin me reveló algo de información.
Resultó que el jefe Myung Jin Nam había interferido personalmente en mi traslado porque el departamento de despacho externo no era un lugar adecuado para nuevos reclutas, era una unidad peligrosa que solo la élite de la élite podía manejar, y mi actual grupo de seguridad externa, el 3, era particularmente notorio. La leyenda decía que los nuevos reclutas asignados a su departamento a menudo no sobrevivían más allá de los 3 meses. Después de escuchar esto, solo tenía una pregunta en mi mente: ¿dónde exactamente ofendía al gran jefe? En línea decía que si te sientes cansado, pues deberías hipnotizarte. Por lo tanto, cuando volví a enfrentar las dificultades maliciosas de estas 3 personas, me dije a mí mismo que en realidad era un príncipe de un país productor de petróleo aquí para experimentar la vida civil, así, en Wallan, todos los días en el trabajo. O memorizaba listas o contestaba teléfonos. Gracias a ellos, aprendí mucha información del personal. Tomemos a nuestro líder de equipo John Bang Lee, por ejemplo. Como inmortal de sangre pura, no tenía rastro de complejo de superioridad, era la persona con la mayor habilidad de nivel de combate en Wallan. El supervisor Dong Hun Lee era un inmortal mestizo. Aunque no era bueno en combate, era un estratega famoso. La miembro del personal Jong A Kim venía de las fuerzas especiales, era una humana mejorada que había tomado drogas especiales. Su habilidad de combate estaba al nivel más alto de los humanos ordinarios. Hoy el líder del equipo me dijo que me haría una prueba de habilidad de rutina, como es costumbre. Los seguí a los 3 a una misteriosa sala de control. En la gran pantalla del personal vi al joven maestro rubio haciendo flexiones con dificultad en un espacio cerrado. Luego supe que este era un dispositivo de gravedad. Podía aumentar la gravedad en el espacio del probador varias veces para mejorar la condición física. El récord actual más alto era 9 veces la gravedad. Esto incluso fue creado por mi líder de equipo, Jung Bong Lee. El líder del equipo del joven maestro rubio a un lado se jactaba de lo impresionante que era la fuerza del joven maestro. Luego solicitó al personal que aumentara la gravedad a 5 veces. Mirando el rostro del joven maestro rubio deformado bajo la presión gravitacional, no pude evitar soltar una carcajada. Suspiré que estaba presumiendo, de verdad demasiado. Justo después de eso, vomitó sangre y se desmayó en el suelo. En ese momento el supervisor me instó a entrar rápidamente. Después de verme aparecer en la sala de gravedad, el líder del equipo Jung Bong Lee le dijo suavemente al supervisor a su lado: «Nuestro trabajo no es algo que cualquiera pueda hacer. Es mejor para todos si él se rinde temprano». A medida que la gravedad seguía aumentando, no mostré ningún signo de incomodidad, viendo la gravedad dispararse a 10 veces. El miembro del personal le preguntó al líder del equipo Lee en shock: ¿deberíamos pues seguir aumentándola? Mientras los sonidos mecánicos venían de alrededor de la sala de gravedad, supe que la gravedad había aumentado de nuevo. Aunque no sabía cuántas veces era ahora, la intensidad era solo aproximadamente la misma que la última etapa del entrenamiento de cambiaformas. Originalmente planeé detenerme después de superar al joven maestro rubio, pero como elegí impactarlos, bien podría desatar, de una vez, toda mi fuerza. En ese momento el personal de afuera me preguntó cuánto era 28 por 35. Instantáneamente di la respuesta. Luego me dieron un problema de multiplicación de 3 dígitos, que también respondí al instante. El líder del equipo y los otros 2 me miraron fijamente en la sala de gravedad, pensando: ¿es esto siquiera humano? Mantener una mente tan clara bajo n veces la presión gravitacional, esto era algo que nunca habían visto desde que comenzaron a trabajar. En ese momento, el líder del equipo Lee sugirió llevarme a un examen después de que terminara la prueba, para ver si había tomado alguna droga que mejorara la fuerza y el poder mental. Si no se encontraba nada, solo probaría que el departamento de campo había encontrado un tesoro esta vez. Después de que terminó el entrenamiento, sentí que mi fuerza y resistencia habían aumentado un poco. Si pudiera practicar aquí a largo plazo, esto sería un atajo para mejorar mis habilidades. Cuando salí de la sala de gravedad, de repente sentí que la actitud de mis colegas hacia mí cambió instantáneamente. La belleza pelirroja no solo me abrió la puerta personalmente, sino que también me entregó una toalla con entusiasmo. El supervisor Panda también me saludó con una sonrisa, incluso el constante maldita sea del líder del equipo había desaparecido. No dejaba de instar al personal a que le mostrara los registros. Cuando regresamos a la oficina, la belleza pelirroja de repente se dio la vuelta y me dijo que trabajara duro. Parecía que me habían aceptado oficialmente como miembro del equipo, así que el siguiente paso sería darme tareas oficiales. Justo cuando esperaba con ansias emocionantes misiones de combate, el supervisor Panda arrojó 3 libros extremadamente gruesos frente a mí: códigos de invasores, tipos de pociones y métodos de uso de equipos. Me dijo que los memorizara todos en 4 días. ¿Se había vuelto loco este panda por no comer bambú? No pude evitar preguntarle qué utilidad, en realidad, tenía memorizar esto. En ese momento el líder del equipo se acercó y me dijo que si ni siquiera entendía la información del oponente y mi propio equipo, definitivamente me estaría enviando a la muerte al ejecutar misiones. En ese momento sentí que parecía tener razón. Sin embargo, 4 días era demasiado poco. El supervisor Panda luego me dijo que él solo había usado un día en aquel entonces. Si incluso este personal no combatiente era tan capaz, ¿qué calificaciones tenía yo para negociar? Pasé el tiempo siguiente memorizando constantemente. 4 días después enfrenté la prueba del equipo para mí. Antes de la prueba, el líder del equipo me dijo que si respondía a una pregunta incorrectamente, iría inmediatamente al campo de entrenamiento y entrenaría durante 1 hora. Por lo tanto, me convertí en una hermosa vista entre el campo de entrenamiento y la oficina. De repente, un día, de camino al campo de entrenamiento, me encontré con el líder del equipo y la joven rubia. Parecían estar discutiendo algo, la verdad. Después de verme, el líder del equipo de repente preguntó con una sonrisa si yo era un delincuente cuando estaba en la escuela. Le dije que no había delincuentes en mi escuela porque yo no los permitía. ¿No serían delincuentes solo porque tú no lo permitías? Sí, porque no me gustaba la forma en que maldecían. Mis palabras silenciaron instantáneamente todo el lugar porque todos sabían que el líder del equipo era un experto en maldiciones. El líder del equipo me miró y sonrió, preguntando si estaba dispuesto a tener un combate de entrenamiento con él. En ese momento todos alrededor me miraron, expectantes. Después de todo, el líder del equipo era conocido como la fuerza de combate más fuerte de Wolin, pero yo tenía la línea de sangre de transformador. Si me echaba atrás ahora, ¿cómo podría enfrentar la línea de sangre de mi madre? Por lo tanto, acepté sin dudarlo. El líder del equipo inmediatamente mostró una sonrisa malvada.
Luego me dijo que nos encontráramos en el campo de combate a las 3 p.m. También me recordó que no comiera demasiado en el almuerzo. De lo contrario, vomitar por todas partes no se vería bien. Frente a su provocación, no refuté en absoluto. Después de todo, la lucha no se hacía con palabras. A las 3 p.m. llegué al campo de entrenamiento como prometí. Jean, la pelirroja, le dijo al líder del equipo que no me lisiara. La joven rubia a un lado también me aconsejó que no me resistiera obstinadamente. Parecía que nadie era optimista sobre mí, pero eso era normal. Después de todo, se decía que el líder del equipo tenía un poder de combate de nivel S. Para un recién llegado como yo, entrenar con él era completamente pedir abuso. Sin embargo, nadie sabía que yo era el único poseedor de doble línea de sangre del mundo. Primero lancé un ataque de sondeo, pero todo fue esquivado con flexibilidad por el líder del equipo. Incluso me provocó diciendo que mi velocidad era demasiado lenta, así que deliberadamente dejé una abertura. ¿Quién iba a saber que el líder del equipo aprovecharía instantáneamente la oportunidad y me dejaría aturdido con un fuerte golpe? Aparte de mi madre, era la primera vez que alguien me hacía esto. En ese instante el líder del equipo me miró con provocación y me dijo: ¿Cómo es que ya terminaste? Recordé el intercambio de hace un momento. Resultó que en el momento en que lancé mi puñetazo, el líder del equipo me agarró directamente el brazo con una mano y luego lo torció al instante para romperlo. Al mismo tiempo usó un golpe de codo para marearme. Esta serie de movimientos me hizo comprender lo que significaba el poder de combate de nivel S. También me hizo dejar de lado mi desprecio. Ahora tenía que ponerme serio. Entonces empecé a intercambiar golpe por golpe con él. Aunque llevé mi velocidad de cambiaformas al extremo, la cantidad de veces que lo golpeé fue aún muy poca. Justo cuando intentaba usar la habilidad de percepción del inmortal para predecir sus movimientos con antelación, desapareció de mi vista de repente. Esta era la habilidad de ocultación de aliento que el maestro Stick había demostrado. Inmediatamente retrocedí por reflejo, y apenas evité la complicada patada dividida del líder del equipo. Sus movimientos eran demasiado rápidos, no pude encontrar ninguna oportunidad para contraatacar. Pero con el poder de cambiaformas debería ser más rápido. Parecía que el poder de la línea de sangre no podía decidirlo todo. Encontrarme con un inmortal de sangre pura como el líder del equipo, que había entrenado por mucho tiempo, aún podía aplastarme, pero no me rendiría dócilmente. Mientras esquivaba mis ataques, el líder del equipo usaba su boca al máximo, provocándome constantemente con palabras. Ahora me estaba burlando de nuevo, diciendo que si solo quería ganar los aplausos de las chicas, podría convertirme en un artista, ya que mi físico era bastante bueno. ¿Podría seguir tolerando esto? Inmediatamente acumulé la máxima potencia y lancé un puñetazo, pero el líder del equipo estaba esperando este golpe imprudente. Con un rápido y casual jab, me hizo sangrar la cabeza. Desafortunadamente, aún subestimó mi fuerza bruta. De repente lo agarré y usé mi poderosa fuerza para inmovilizar instantáneamente sus brazos y torso. Mientras mis brazos seguían apretándose, sonidos de huesos crujiendo llegaron a mis oídos. Justo cuando quería derribarlo para terminar la batalla, mi cuello recibió de repente un fuerte golpe. En ese momento, el líder del equipo estaba de pie con las manos en los bolsillos, mirándome colapsado en el suelo. No había ninguna señal de que sus brazos hubieran sido inmovilizados. ¿Qué estaba pasando? Resultó que después de perder contra el líder del equipo en la pelea 1-1 de ayer, me sentí muy perplejo por haber sido noqueado de repente al final. Había inmovilizado claramente las manos del líder del equipo. Entonces, ¿cómo me atacó? No pude evitar preguntarle si había practicado la habilidad de cabeza de hierro, pero me dijo que esto era una empresa, no una escuela. Si quería saber la respuesta, tenía que averiguarlo por mí mismo y presentarle un informe. Justo cuando estaba sumido en mis pensamientos, el líder del equipo del departamento de análisis que estaba dando una conferencia mencionó las ilusiones humanas. Ilusiones. Espera. De repente recordé que el maestro Stick una vez dijo que ocultar la presencia era usar la habilidad del inmortal para cortar la percepción del oponente. Y si en lugar de cortarla, transmitías información falsa al oponente. En ese momento sentí que había inmovilizado los brazos del líder del equipo, pero la situación real era probablemente que el líder del equipo me dio información falsa deliberadamente. Entonces, ¿cómo supo que me abalanzaría sobre él en ese instante? Regresé a mi oficina con muchas preguntas. Mirando al líder del equipo charlando con colegas, de repente aceleré y me abalancé hacia él. Sintiendo la amenaza, pateó el escritorio. Usando la fuerza de reacción, se alejó de mí al instante. En este momento, maximicé mi habilidad de percepción, bloqueé los sonidos circundantes y fijé mi poder mental en el líder del equipo. Entonces, su siguiente movimiento debería ser hacia la izquierda. Lancé un puñetazo sin dudarlo. Efectivamente, mi juicio fue correcto, aunque el ataque fue bloqueado fácilmente por el líder del equipo. Luego, fui enviado a volar por un uppercut. En ese momento, los colegas a mi alrededor me miraban con expresiones desconcertadas, pensando si mi cerebro se había vuelto loco. El líder del equipo también me preguntó con sorpresa si estaba intentando revelarme. Le dije que este era el informe que le presentaba, porque sentía que esto estaba más cerca de la respuesta correcta que escribirlo en papel. Ante mi respuesta, el líder del equipo mostró una extraña sonrisa. Interesante, realmente puedes aprender y aplicar de inmediato. Al día siguiente, como recién llegado, en realidad me organizaron para ir a una misión con la tía Kim, la pelirroja. Usando equipo de combate por primera vez, estaba extremadamente emocionado, sintiendo que debía verme increíblemente genial en este momento. Después de llegar al punto de la misión, mirando el agujero negro giratorio en el campo de trigo, recordé lo que había hace ya 9 años. Firmé que ese día por fin había dado el primer paso hacia mi gran sueño. Justo cuando la tía Kim y yo terminábamos de confirmar el equipo que llevábamos, el agujero negro ante nuestros ojos se expandió dramáticamente en un instante. Inmediatamente transmití la situación en el lugar a la sede central. La computadora inteligente también envió una alerta informativa. Estado actual confirmado. Agujero negro en formación de marea a nivel del mar. Gran número de invasores acercándose. El peligro era inminente. Miré las pocas casas no muy lejos de allí. Le pregunté a la tía Kim si debíamos simplemente regresar así. La tía Kim no me respondió, solo preguntó a la sede cuánto tardaría el apoyo. La sede informó que tardarían otros 15 minutos, pero en ese preciso instante, los invasores, apodados perros ciegos, ya habían emergido del agujero negro. La sede nos ordenó evacuar de inmediato. Después de todo, los dos solos no podíamos lidiar con tantos invasores. Además, los miembros inmortales del equipo eran recursos humanos muy valiosos, y desde el punto de vista de la empresa no podían hacer un intercambio equivalente entre nosotros y más de 10 personas comunes. Aunque no quería abandonar a los aldeanos inocentes en absoluto, en ese momento tuve que esperar la orden de la tía Kim.
Con un disparo, un perro ciego que acababa de emerger del agujero negro recibió un disparo en la cabeza al instante. La tía Kim respondió a la orden de la sede con su acción. En ese momento le dije emocionado a la tía Kim: Señor, ¿puedo enamorarme de ti? La tía Kim se jactó de que podía transformarse en una guerrera Sailor Moon. Lo clave fue que yo, ingenuo, realmente le creí. Ella y yo nos paramos frente al agujero negro abierto, disparando sin cesar. El fuego cruzado formó una zona de muerte frente a nosotros. Cuando los suministros estaban a punto de agotarse, le pregunté a la tía Kim qué debíamos hacer a continuación. Ella me dijo que mientras pudiéramos reunir eficazmente a los monstruos, se transformaría en una guerrera Sailor Moon y los eliminaría. Justo cuando estaba imaginando cómo se vería la tía Kim después de transformarse, un perro ciego rompió la red de fuego y se abalanzó frente a mí. Pero al segundo siguiente fue abofeteado por la tía Kim. Entonces, frente a los perros ciegos que avanzaban en masa, la tía Kim se lanzó directamente y entabló una comunicación física con ellos. Sentí el poder explosivo que surgía dentro del cuerpo de la tía Kim, con curiosidad sobre cómo había sido entrenada esta humana mejorada, porque en ese momento definitivamente podía compararse con los fuertes de razas especiales. Me quedé detrás de la tía Kim, brindando apoyo a larga distancia mientras se agotaba el último suministro. También me uní al combate cuerpo a cuerpo. Aunque la tía Kim solo me trataba como cebo para atraer invasores, al menos yo tenía talentos de doble linaje. Quedarme allí como decoración sería demasiado vergonzoso. Durante la batalla con los perros ciegos, seguía aprendiendo las técnicas de combate de la tía Kim. Después de todo, ella tenía un poder de combate cuerpo a cuerpo de alto nivel. Justo en el momento en que me giré de lado para observar, un perro ciego que había rodeado por detrás me mordió la mano, e inmediatamente saqué la hoja corta de mi cintura y lo aparté. En ese momento, recordé lo que la tía Kim había dicho antes. Mientras los invasores pudieran concentrarse eficazmente, ella podría usar su movimiento definitivo de transformación para matarlos al instante. Entonces yo desempeñaría correctamente el papel de cebo y lo intentaría. Así que liberé mi aura y mezclé la salvaje intención asesina que el maestro Wan Mok me había enseñado. Estos malditos perros en efecto centraron toda su atención en mí, luego se abalanzaron hacia mí como una marea. Mientras bloqueaba los ataques de los perros ciegos, grité pidiendo el movimiento definitivo de la tía Kim. Al ver la situación, la tía Kim también entró en pánico y maldijo, diciendo que yo era un tonto. En ese momento, frente a los perros ciegos que se abalanzaban desde múltiples direcciones, solo pude defenderme de los ataques que podían causarme un daño fatal, luego contraatacar usando varias partes de mi cuerpo. Tenía claro que no podía dejar escapar a un solo invasor, porque detrás de mí había una aldea de gente común. Así, sin darme cuenta, no supe cuánto tiempo había transcurrido. Con una serie de disparos continuos, los perros ciegos que me atacaban cayeron todos al suelo. Resultó que el joven maestro rubio había liderado un equipo para apoyarnos. En ese momento, la tía Kim también se apresuró y me preguntó cómo estaba. De pie, cubierto de heridas en medio de una pila de cadáveres de perros ciegos, le dije que todos los invasores habían sido eliminados. Luego me desmayé. El líder del escuadrón de apoyo miró a los perros ciegos por todo el suelo y le preguntó a la tía Kim con sorpresa: ¿Ustedes dos se encargaron de esto? ¿Dos personas? No. Todo esto lo hizo ese chico en el suelo, él solo. Me hice famoso de nuevo, esta vez. Después de regresar a la sede, el furioso líder del equipo Lee nos preguntó por qué no habíamos seguido la orden de evacuación. Le dije que fue porque el equipo de comunicación se había estropeado. El líder del equipo dijo que yo estaba insultando su inteligencia. En ese momento, la tía Kim le dijo al líder del equipo que ella asumiría toda la responsabilidad. El líder del equipo se rió con extrema ira, diciéndole a la tía Kim: ¿de qué podría responsabilizarse una empleada de nivel 1? ¿Acaso quiere renunciar? La tía Kim se quedó inmediatamente sin palabras. El líder del equipo nos dijo que esta vez no se podía resolver solo con un informe. Se necesitaba celebrar una reunión disciplinaria especial. Nos dijo que esperáramos el aviso de procesamiento. Luego me preguntó si creía que lo había hecho bien esta vez. Pensé para mis adentros: si me preguntas así, ¿puedo seguir elogiándome como increíble? Inmediatamente dije en voz alta que lo hice fatal. El líder del equipo me miró significativamente, luego me dijo que le escribiera un informe de autocrítica todos los días. Los logros de combate de la tía Kim y míos se extendieron rápidamente por toda la empresa. En ese momento también comprendí una cosa: como empleado en prácticas no tuve reducción de salario ni deducción de puntos. Por lo tanto, la tía Kim asumiría toda la responsabilidad por este incidente. Hablando razonablemente como empleado de la empresa, ser castigado por violar las reglas era algo razonable. Sin embargo, esa situación fue para salvar a la gente. En ese momento estaba algo confundido. De repente, una mano cálida se posó suavemente sobre mi hombro. Era la tía Kim. Me dio una palmada. Me dijo que el rendimiento en la batalla de ayer fue muy bueno. Mirando los ojos amables de la tía Kim, sentí que un rayo de sol disipaba instantáneamente la tristeza en mi corazón. Después de regresar a casa, charlé con mi madre sobre lo que había pasado hoy. Ella inmediatamente me pidió una foto de la tía Kim, porque tenía mucha curiosidad por saber si la tía Kim tenía las características para convertirse en su nuera. Me apresuré a explicar que la tía Kim era mi superiora, pero mamá dijo que una mujer 3 años mayor trae fortuna. Inmediatamente me hizo tener pensamientos descabellados con lo que dijo. Al día siguiente la tía Kim se enfrentó a la reunión disciplinaria de la empresa, cuando el juez presidente preguntó si la tía Kim había ignorado deliberadamente la orden de la sede y continuado la misión. El líder del equipo Lee interrumpió inmediatamente diciendo que tales cosas que sucedían en el departamento de combate no eran extrañas. El juez presidente luego me preguntó si la tía Kim me había obligado a continuar la misión. Le dije al juez presidente que nadie me obligó, simplemente tomé la mejor decisión dadas las circunstancias de ese momento. Otro juez me reprendió enojado diciendo: ¿qué sabe un interno? En ese momento el líder del equipo Lee dijo inmediatamente que yo había estado empleado durante varios meses. ¿Qué había que no entender? ¿Acaso ciertas personas estaban cuestionando la capacidad de enseñanza del campo de entrenamiento? Luego le dije al juez presidente que en esta misión salvamos a muchos civiles. Antes de que el juez presidente pudiera hablar, el líder del equipo Lee
dijo apresuradamente que salvar a la gente era suficiente. ¿Había algo más importante que salvar a la gente? El comportamiento protector del viejo Lee finalmente hizo que el juez presidente no pudiera soportarlo. Le dijo al líder del equipo que se fuera de inmediato. El viejo Lee le dijo que él era el líder del equipo de la tía Kim y que el líder del equipo debía asistir a las reuniones disciplinarias de los miembros del equipo. Esto hizo que el juez presidente se enojara tanto que sus ojos se oscurecieron. Después de que salí de la sala de conferencias, el joven del equipo de inspección me dijo que la gente como el viejo Lee, que protege a los miembros del equipo, era bastante buena. Sin embargo, esto afectaría su propia evaluación de personal. Realmente no esperaba que este líder de equipo mal hablado arriesgara su propio futuro por los miembros de su equipo. Después de regresar a la oficina del grupo 3, el gerente Panda me preguntó cómo había sido el ambiente de la reunión. Le dije que el líder del equipo estaba salvando la situación frenéticamente. Él dijo que esta era la operación rutinaria del viejo Lee. Luego me preguntó significativamente si había pasado algo más. ¿Sucedió algo más? De repente recordé que el joven rubio que salió conmigo me había preguntado si quería unirme al equipo de inspección. Pero, ¿cómo sabría esto el gerente Panda, que había estado en la oficina todo el tiempo? Justo ahora, el líder juvenil trajo a la tía Kim de vuelta a la oficina. Gracias a nuestros grandes esfuerzos, la tía Kim solo recibió un castigo de no poder participar en combate durante 30 días. Pero el líder juvenil no parecía satisfecho. Este tipo escudriñó el informe de reflexión que escribí por un tiempo, luego me llamó a la oficina y me preguntó por qué había escrito mal su nombre. Esto era obviamente desahogar su ira conmigo. La tía Kim, que sintió pena por mí, me llevó rápidamente con el pretexto de guiar mi trabajo, luego me enseñó el secreto para lidiar con los ataques del líder del equipo. Habiendo obtenido el secreto, no podía esperar para buscar activamente una práctica uno a uno con el líder del equipo. Mientras atacaba, abrí completamente mi percepción inmortal, esforzándome por dejar que mis sentimientos juzgaran las rutas de ataque del líder del equipo, en lugar de observar directamente con mis ojos desnudos. Aunque esquivé con éxito varios ataques, los buenos tiempos no duraron mucho. El líder del equipo mal hablado detectó uno de mis errores. Me derribó directamente con una patada de látigo. En ese momento, el gerente Panda, que observaba la emoción, dijo con sorpresa: 6 minutos y 1 segundo. Nada mal. Rompiste el récord esta vez. Me quedé en el suelo cubriendo mi espalda hinchada, maldiciendo en mi corazón que estas dos personas eran verdaderamente desalmadas. Al día siguiente, el líder del equipo me preguntó, con cara sombría, si había recibido una invitación para cambiar de trabajo. Le dije que Cameron Song del equipo de inspección me había mencionado esto. Sin embargo, no le presté atención. En ese momento, Cameron Song apareció misteriosamente en la oficina del grupo 3. Acababa de saludarme. Luego fue pateado por el furioso líder del equipo. Justo cuando el líder del equipo estaba a punto de seguir con otro golpe, el líder del equipo de inspección, Pilro Park, apareció a tiempo para detenerlo. Le dijo al líder del equipo que él había arreglado que Cameron Song viniera a preguntarme. Después de todo, en lugar de quedarse en el grupo 3, que solo traía dificultades, sería mejor ir al equipo de inspección con grandes oportunidades de ascenso. Al escuchar esto, antes de que pudiera decir algo, mi tonto líder de equipo se paró directamente en el centro de la oficina y gritó que yo era suyo. Quien se atreviera a arrebatarme, que saliera y luchara contra él. Este comportamiento loco asustó inmediatamente a la gente de otros grupos, haciéndolos temblar. En ese momento, Pilro Park dijo que quería escuchar mi opinión y me animó a no tener miedo, a hablar con audacia. Bajo su mirada expectante, le dije que siempre me quedaría en el grupo 3. El líder del equipo mal hablado inmediatamente comenzó a presumir frente a Pilro Park al escuchar esto. En ese momento, los dos del equipo de inspección me miraron en silencio por un momento, luego se dieron la vuelta y se fueron. Luego el líder del equipo me dijo que, desde el último incidente de gravedad, los líderes de equipo de varios grupos se habían fijado en mí. Además, esta vez, la tía Kim y yo luchamos de frente contra 300 perros ciegos. Ahora era muy famoso en la empresa, estaba muy satisfecho con mi desempeño de hoy, así que decidió recompensarme luchando con él de nuevo. Justo cuando los dos estábamos a punto de empezar, el gerente Panda nos notificó que había llegado una misión. Resultó que esta vez teníamos que capturar a una raza especial con habilidades de cambio de forma, y yo fui específicamente asignado para ir a una misión con 2 recién llegados de otros grupos. Le pregunté al gerente si habría algún peligro con todos los recién llegados. Me dijo que esa era exactamente la razón por la que me habían asignado a participar, porque mi deber en esta misión era servir como guardaespaldas para los 2 recién llegados. Además, estos 2 recién llegados eran ambos mis antiguos compañeros de cuarto. ¿Compañeros de cuarto? Inmediatamente me emocioné con esta misión. Al día siguiente el equipo de misión de 4 personas se reunió en la sala de conferencias, y solo entonces me di cuenta de que mis compañeros de equipo eran en realidad el joven maestro rubio y la joven dama rubia, y el capitán era el gerente Simon Kang del equipo de análisis. Después de llegar al lugar de la misión, el capitán Simon Kang tuvo una breve reunión con el encargado del equipo de asuntos especiales. Luego comenzó a asignar tareas. La joven rubia y yo éramos responsables de monitorear la situación en la puerta 5, mientras que el joven maestro rubio buscaba solo al objetivo en el puesto de la agencia de viajes. La joven rubia y yo nos concentramos intensamente en las multitudes que pasaban, pero no descubrimos a ninguna persona sospechosa en absoluto. En ese momento, el joven maestro rubio les dijo a todos a través del comunicador que había encontrado el objetivo. Por favor, confirmen al hombre que lleva una camisa azul y pantalones cian claro. Pero yo no podía notar en absoluto qué diferencia había entre el objetivo que mencionó y otras personas. La joven rubia me dijo que esta era la ventaja de los inmortales de sangre pura. Eran más sensibles, por lo que podían percibir diferencias en todo. En ese momento, el equipo de asuntos especiales también confirmó el objetivo y se preparó para implementar la captura. En ese momento de repente sentí que algo andaba mal. ¿Era el objetivo realmente solo una persona? De repente varias personas saltaron de la multitud y comenzaron a atacar a los miembros armados del equipo de asuntos especiales. Inmediatamente la escena se volvió caótica. La joven rubia y yo avanzamos rápidamente para apoyar. Una persona, al ver que la joven rubia era una chica, quiso atacar por la espalda, pero fue derribada por su patada baja. En ese momento, informé al comando que todos los atacantes eran psíquicos. Ahora mi percepción había capturado a 5 personas, pero todas huían en todas direcciones. Justo cuando no sabía qué hacer, el gerente Kang de repente me ordenó perseguir inmediatamente al objetivo número 8 en la puerta izquierda, permitiéndome participar en un combate que no pondría en peligro la vida del oponente.
Resultó que antes de que el equipo ejecutara la misión, el gerente Kang ya había revisado mi información relevante, y tenía muy claro que yo tenía formidables habilidades de combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, las batallas en todas partes seguían desarrollándose intensamente. El joven maestro rubio ya estaba herido. Múltiples guardias de seguridad enviados por las autoridades también fueron disparados. Para garantizar la seguridad de la joven rubia y el joven maestro rubio, el gerente Kang también se unió a la batalla. Apareció silenciosamente detrás de un matón armado, le rompió el cuello directamente, luego sacó tranquilamente un arma y disparó al psíquico que empuñaba un cuchillo y se acercaba a él. Resultó que él también era una persona fuerte y discreta. En ese momento había rastreado al objetivo hasta el estacionamiento subterráneo. El hombre de corte militar se detuvo de repente, giró la cabeza y me preguntó: «Chico, ¿realmente tienes buena resistencia? ¿Eres un inmortal?», le pregunté. «¿No puedes saberlo mirándome la cara?». Se quedó en silencio por un momento. Me dijo que por la apariencia realmente no podía saberlo. Esta declaración encendió inmediatamente mi ira y me preparé para balanzarme y derribarlo. En ese momento, el hombre de corte militar me dijo que elegir perseguirlo solo era definitivamente un error, porque él era un individuo superpoderoso, con fuerza mejorada, y con su fuerza podría aplastarme la cabeza fácilmente. Mientras él seguía presumiendo, yo estaba calculando cuándo llegaría el equipo de apoyo. Cuando confirmé que solo llegarían en 10 minutos, de repente sonreí. Esta vez por fin podría luchar con todas mis fuerzas. En ese momento, frente al fuerte puñetazo, el grandulón me lanzó un golpe. Rápidamente usé mi percepción inmortal para encontrar la posición de su muñeca. Luego desaté directamente el poder de la raza transformadora y la sujeté firmemente. A medida que la fuerza en mi mano aumentaba continuamente, el hueso de la muñeca del grandulón fue aplastado en fragmentos por mí. Lo empujé casualmente hacia atrás, luego inmediatamente corrí hacia él. Después de agacharme para evitar su contraataque improvisado, terminé la batalla con un puñetazo de dragón ascendente. En ese momento caminé frente a la bolsa negra que el grandulón había dejado caer. Dije en voz baja: «Escuché que los transformadores pueden transformarse en cualquier objeto que hayan visto, pero probablemente no pueden ser inmunes al agua y al fuego. ¿Por qué no lo intentamos?». Sostuve el encendedor y lo extendí lentamente hacia ella. «Chico guapo, eres duro, eres increíble, me rindo». Una linda voz femenina salió de la mochila. «No te apresures. Todavía tengo bastante curiosidad por una cosa». Seguí acercando lentamente el encendedor. «Puedo hacer un trato contigo, pero ¿puedes mantener esa cosa lejos de mí?». En ese momento, la voz de la bolsa negra tenía claramente un tono de llanto. Guardé el encendedor y le dije que podía transformarse en forma humana. Luego me quité la chaqueta y cubrí la bolsa negra. 5 minutos después, el gerente Kang llegó al estacionamiento subterráneo con los demás, mirando al grandulón en el suelo y a la chica pelirroja frente a él. Estaba lleno de confusión. Le dije que la chica pelirroja que teníamos delante era el objetivo de la misión. En ese momento, el joven maestro rubio se acercó arrastrando su cuerpo herido. Estaba muy insatisfecho con su desempeño en esta misión. Luego le susurré al oído que el objetivo final fue capturado por un servidor. Su orgullo hizo que casi escupiera sangre en el acto. Ver su apariencia frenética me complació en secreto. ¿Quién le dijo que siempre usara su identidad de sangre pura para presumir frente a mí? En ese momento, el líder del equipo de asuntos especiales me dijo que la persona que derribé era un criminal buscado de nivel 3. Debía haber tenido una batalla sangrienta con él justo ahora. ¿Una batalla sangrienta? Pero solo usé un puñetazo. El asunto de que yo manejara al criminal buscado solo se extendió rápidamente por toda la empresa de nuevo. El jefe Myung-Jin Nam incluso se reunió especialmente conmigo por esto. Después de una ronda de elogios, también me preguntó qué recompensa quería. Le pedí audazmente una suma de dinero de bonificación. Cuando le entregué la gran suma de dinero en efectivo a mi madre, la amante del dinero compró especialmente carne de res de primera para recompensarme. Después de que terminó la misión del aeropuerto, ejecuté varias misiones de campo más. A través del combate continuo, mi poder de combate también mejoraba constantemente. Ahora podía luchar con el líder del equipo durante 10 minutos sin ser derrotado. Sin embargo, todavía podía sentir que el líder del equipo no había usado toda su fuerza. Después de una reunión departamental, habiendo bebido algo de alcohol, finalmente reuní el coraje para hacerle una petición al líder del equipo. ¿Podría luchar conmigo en serio? El líder del equipo me dijo felizmente: «Nos vemos en el campo de entrenamiento en 5 minutos». Justo cuando los dos estábamos luchando intensamente a puerta cerrada, el gerente Panda llegó silenciosamente a la escena. En ese momento, casualmente le rompí el brazo derecho al líder del equipo con un fuerte puñetazo, pero esto no afectó en absoluto el ataque del líder del equipo. Después de cargar hacia adelante, rápidamente lanzó un ataque con su mano izquierda. Agarré precisamente su muñeca, justo cuando me preparaba para contraatacar. El líder del equipo balanceó su mano derecha ya rota para atacarme. Habiendo relajado mi guardia en su mano derecha, fui directamente noqueado de un solo golpe. En ese momento el líder del equipo le dijo al gerente Panda a un lado: «Era la primera vez desde aquel incidente que alguien le rompía el brazo». Realmente no esperaba que el aparentemente inútil gerente Panda también ocultara un formidable poder de combate. Hoy el Departamento de Recursos Humanos inició las evaluaciones de desempeño para los pasantes, y como persona señalada por el jefe Myung-Jin Nam, mi expediente fue extraído por separado. Mi habilidad de combate general fue calificada con nivel B. Mi habilidad inmortal fue calificada con nivel D. El gerente miró mis lamentables indicadores de evaluación y no pudo evitar quejarse de cómo una basura como yo había captado la atención del jefe. Además, el expediente también señalaba un punto especial añadido personalmente por el líder del equipo. El contenido era de hecho que mi tolerancia al alcohol no podía medirse. En ese momento la conclusión del personal de evaluación sobre mí era la de un borracho que era bueno peleando en la oficina. Le pregunté al gerente Panda por qué mi calificación de habilidad inmortal era tan baja. Me dijo que esto se calificaba según la sensibilidad. Yo podía dormir profundamente durante el entrenamiento grupal, así que el departamento de RHH me consideraba un mestizo inútil con una línea de sangre débil. Y mi puntuación de juicio no era alta porque la última vez, la tía Kim y yo violamos las regulaciones al luchar de frente contra 100 perros ciegos.
En cuanto al número 1 en rojo junto a mi nombre, eso significaba que si no me desempeñaba bien en la siguiente prueba concentrada, sería el primero en ser despedido. En ese momento, el anuncio notificó a todos los recién llegados de Hualien que se reunieran en el campo de entrenamiento. El departamento de gestión combinaría las evaluaciones de personal y los resultados de esta prueba concentrada para determinar si los recién llegados podrían ser finalmente empleados. En el campo de entrenamiento me encontré con mis compañeros de cuarto del entrenamiento de recién llegados, Xiao Jin y Xiao Fang. Estos dos tontos me llamaron pre-desempleado apenas nos vimos. Luego me consolaron para que no me deprimiera demasiado. Dijeron que cuando no tuviera comida, me ayudarían. Ni siquiera me habían despedido aún y estos dos payasos ya empezaban a burlarse de mí. Y justo en ese momento, el jefe Myung Jin Nam llegó al campo de entrenamiento. Dijo que cómo podría perderse el combate más emocionante, luego hizo una señal para que comenzara la prueba, y el joven maestro rubio, como un pura sangre entre los pura sangre, su primer oponente elegido fui yo, de hecho. Quizás me desempeñé demasiado excelentemente en ciertos aspectos. En la prueba de habilidad de observación, encontré todas las diferencias en solo 3.48 segundos. En la prueba de gravedad, rompí el récord de la compañía con 12 veces la gravedad. En resistencia cardiopulmonar, fuerza y nervios reflejos, superé a los demás por mucho. Como un aristócrata entre los pura sangre, no podía tolerar que un mestizo como yo fuera tan deslumbrante, pero él no sabía que como no quería que la gente descubriera mi identidad de transformador, había estado ocultando mi fuerza. Simplemente pensé que, mientras actuara en serio, podría ser más fuerte que cualquier inmortal, pero esto era solo mi arrogancia. Con el líder de equipo Lee, fui testigo de los verdaderos fuertes entre los inmortales. De ahora en adelante ya no me escondería más, lo daría todo en cada cosa que se me presentara. El resultado fue que todo el personal recién empleado fue vencido por mí. Finalmente pasé la prueba sin problemas con un récord de victoria completo. Me convertí en un empleado oficial de nivel 3 de Hualien. Justo cuando iba de camino a casa desde el trabajo, el director de la compañía, Daniel Kim, me ofreció llevarme, así que subí a su Mercedes G-Wagon. En el coche, Daniel Kim me dijo que estaba avanzando un proyecto y esperaba que yo pudiera unirme. Ante su invitación, no acepté directamente. Después de todo, ni siquiera sabía de qué trataba el proyecto. Luego también me dio un gran trozo de carne de res de primera calidad. Sus acciones me dejaron a mí ingenuo algo confundido. Después de regresar a casa, mi madre y yo comimos deliciosa carne a la parrilla y discutimos la intención de Daniel Kim al buscarme a solas. ¿Habría descubierto mi identidad de transformador? En el trabajo posterior descubrí que el grupo de seguridad 3, donde yo estaba, en realidad casi no tenía trabajo. El líder del equipo pasaba sus días en reuniones o charlando y presumiendo con la gente. Le pregunté a la tía Kim si aún se podrían obtener bonificaciones quedándonos así todos los días. La tía Kim me dijo, sin rendimiento, ¿de dónde vendrían las bonificaciones? Como a la dirección de Hualien no le gustaba el líder del equipo, normalmente no asignaban trabajo al grupo 3. En ese momento no pude evitar decir, maldita sea. ¿No era una estafa el salario anual prometido de 65,000,000 en el contrato? ¿Cuánto tiempo podría sostenerse el equipo sin rendimiento? En ese momento la tía Kim me dijo que no me preocupara. Nuestro gerente era capaz. Podía intervenir a mitad de camino en asuntos diversos manejados por otros grupos, obteniendo así una compensación. Además, aunque el líder del equipo andaba deambulando todo el día, ocasionalmente nos encontraba grandes trabajos. En ese momento, en el chat grupal del grupo 3, el líder del equipo dijo que tendríamos una cena de reunión. La ubicación sería en la casa del gerente, pero cuando llegué al destino con ellos, descubrí que en realidad era una sala de conferencias subterránea. Resultó que las autoridades habían descubierto un nuevo material llamado piedras de almacenamiento de energía en el agujero blanco. Este era un tesoro que podía almacenar halos internamente, y los individuos superpoderosos entre las 4 razas especiales podían almacenar eficazmente energía de halo en ellas. Esto podría abrir una nueva era de desarrollo energético. Estas piedras de almacenamiento de energía se dividieron temporalmente en 5 niveles, desde D hasta AA. Una piedra de almacenamiento de energía de nivel D podría enviar un avión de Incheon a Nueva York. Además, un individuo superpoderoso ordinario que llevara una piedra de almacenamiento de energía de nivel AA podría, de hecho, enfrentarse a transformadores de nivel S. En ese momento el gerente Panda dijo que si el nivel más alto temporalmente era AA, entonces el almacenamiento de energía de nivel S ya debía haber sido descubierto. El líder del equipo Lee asintió afirmativamente, luego indicó que la cantidad era de unas 50. Los primeros en descubrirlas fueron el grupo de superpoderosos. Inicialmente querían llevárselas todas, pero luego supieron que esta cosa era en realidad una papa caliente. Luego solicitaron apoyo de las autoridades y finalmente se decidió que las fuerzas especiales inmortales de Hualien custodiarían las piedras de almacenamiento de energía. Y nuestro formidable grupo 3 también pudo compartir parte del botín en esta misión. 2 días después, la tía Kim y yo llegamos completamente armados al área de control de las piedras de almacenamiento de energía. Como resultado, el día de la ejecución, nos encontramos con alguien que entraba por la fuerza. En la persecución continua, en realidad nos acercamos al agujero blanco abierto. El intruso entró directamente en el agujero blanco. Ante los ojos horrorizados del personal del equipo de asuntos especiales que ejecutaba a un lado, la tía Kim y yo entramos sin dudarlo. En el momento de la entrada, un intenso mareo impactó continuamente mi cerebro. Afortunadamente, con el físico robusto del transformador recuperé la conciencia después de un breve periodo de confusión. En ese momento, 2 individuos superpoderosos estaban frente a mí. Estos deberían ser los guardianes enviados por la organización que descubrió las piedras de almacenamiento de energía. Llamé suavemente a la tía Kim a mi lado, pero en ese momento ella no respondió. Ella aún debía estar en el estado de mareo después de cruzar el espacio alterno. En ese momento, el hombre pelirrojo de enfrente me preguntó quién era exactamente. Le dije que era miembro de las Fuerzas Especiales Inmortales y que había entrado en el agujero blanco mientras rastreaba a un criminal importante. A partir de este momento, para facilitar la operación de arresto, tomaría autoridad parcial de mando de combate en esta área. El hombre pelirrojo de enfrente, al escuchar mi actitud tan enérgica, explotó de inmediato. Una bola de llama se reunió repentinamente en sus manos y me dijo que debía regresar por donde vine en 3 segundos, o me haría pagar. Yo tampoco lo confronté de frente.
Casualmente lancé una bomba de humo. Luego inmediatamente cargué a la tía Kim en mi espalda y desaparecí rápidamente de la vista del guardián. De camino a la ubicación planeada por el líder del equipo Lee, en realidad me encontré con un gran monstruo, el gusano de tierra tiburón. Enfrentando su ataque, respondí con una sola hoja en mano. En el intercambio continuo, encontré la oportunidad adecuada y lo partí por la mitad de un solo golpe. Después de que el cuerpo de la tía Kim se adaptó al entorno del mundo alterno, ella se sorprendió mucho por mi desempeño. Después de todo, en su opinión, después de entrar en el agujero blanco, enfrentaríamos ataques de los guardianes. Poder librarse de la persecución de los guardianes en 2 días sería extremadamente afortunado. Pero, inesperadamente, resolví el problema con una bomba de humo, y como un recién llegado que se enfrentaba a un gran monstruo por primera vez, no solo pude resolver la batalla en pocos minutos, sino que incluso pude probar mis habilidades de combate recién aprendidas. Justo cuando ella todavía estaba reflexionando sobre mis detalles de combate, la insté a dirigirse rápidamente hacia el destino planeado. Al mismo tiempo, en el equipo de transporte que el líder del equipo seguía, el detector de repente hizo sonar una alarma. Un grupo de hombres bestia apareció de repente justo frente al equipo de transporte, y el fuerte grito de un líder de hombres bestia. Este grupo de monstruos lanzó un feroz asalto contra el equipo de transporte. Una batalla de encuentro comenzó oficialmente, justo cuando el equipo de transporte principal estaba luchando con los hombres bestia. La tía Kim y yo estábamos siguiendo sus rastros. Este ya era el tercer día desde que entramos en el agujero blanco. Todavía no habíamos descubierto ninguna señal del equipo de transporte principal, un hombre y una mujer solos juntos por mucho tiempo. Tarde o temprano, algo pasaría si esto continuaba. No pude evitar preguntarle a la tía Kim, ya que ella no era inmortal, ¿por qué se quedaba en la compañía a trabajar? La tía Kim no me respondió de inmediato, sino que me preguntó la razón por la que yo quería quedarme en la compañía. Recordé cosas que experimenté de niño, luego le dije que probablemente era por la paz mundial. La tía Kim escuchó en silencio, luego dijo suavemente una frase: estoy aquí por venganza. ¿Venganza? Entonces realmente no somos compatibles. A medianoche me despertó de repente una actividad inusual afuera. En ese momento la tía Kim también se despertó. Me dijo que usara mi percepción para detectar cuántas personas había afuera. Le dije que yo también lo haría. Entonces la tía Kim tomó su pistola corta para prepararse para la confrontación. Mientras yo elegí esconderme dentro de la cueva para un ataque furtivo, en ese momento la gente de afuera también descubrió a la tía Kim. Los tres sostenían armas en confrontación en la entrada. La tía Kim dejó proactivamente su arma y preguntó sobre sus identidades para atraer su atención. Los dos también estaban muy vigilantes, sin revelar nada mientras controlaban la situación. En cambio, le preguntaron a la tía Kim a qué se afiliaba. Justo cuando uno de ellos caminaba hacia la oscura entrada de la cueva, Ai, escondido dentro, lanzó un ataque instantáneamente. Esta situación repentina hizo que la otra persona fuera de la cueva entrara en pánico de inmediato. Justo en el momento en que levantó su arma para apuntar, la tía Kim levantó la mano y lo derribó con un golpe de codo. En ese momento, ambos habían perdido completamente su capacidad de combate. La tía Kim y yo revisamos el equipo que llevaban, y sorprendentemente encontramos dispositivos de comunicación completos y un arma grande. Aunque los dos pusieron todo tipo de excusas al enfrentar nuestro interrogatorio, la tía Kim y yo habíamos confirmado básicamente que ellos también debían estar aquí para atacar el convoy de transporte y apoderarse de las piedras de energía. Además, sus cómplices muy probablemente ya habían hecho contacto con el convoy de transporte, así que la tía Kim cambió temporalmente nuestro plan de batalla. Mientras tanto, por el lado del convoy de transporte se encontraron inesperadamente con un oficial superior del grupo Prometeo. Este no era otro que el leñador Luke Hacha Rápida Brin, conocido como el cazatalentos profesional. En ese momento, el capitán al frente le hizo una señal al líder del equipo Lee para que ganara tiempo. Mientras él organizaba a la gente para que se abriera paso discretamente y pidiera ayuda, el viejo Lee gritó inmediatamente de forma provocativa: «Pequeño Brin, pareces bastante ocioso últimamente». «Yung Bang Lee, tú mocoso, ¿te atreves a llamarme pequeño Brin? Soy 2 años mayor que tú». Luke Hacha Rápida Brin le gritó furiosamente al viejo Lee. El viejo Lee le dijo a Brin que esos años en los que fue peor que una bestia no contaban, y además la última vez había dicho que la próxima vez que se encontraran sería cuando le arrancara la cabeza. Justo cuando Luke Hacha Rápida Brin estaba a punto de avanzar y luchar contra el viejo Lee 1 a 1, varios miembros del equipo fueron atacados sucesivamente y cayeron. En ese momento, una mujer de cabello morado apareció en el área con un grupo de hombres enmascarados. Le dijo al viejo Lee que ya los había rodeado por completo y que había hombres armados emboscados en el terreno elevado, haciendo imposible el escape. Justo cuando el viejo Lee se preparaba para luchar desesperadamente, ¡bang!, sonó un disparo, y el hombre enmascarado que acababa de contactar al pistolero recibió un disparo en la cabeza. Este disparo inexplicable hizo que la mujer de cabello morado entrara en pánico. Y en la cima de la montaña opuesta, el gran arma de la tía Kim se fijó en otro objetivo. Unas horas antes del ataque del escuadrón Prometeo, 2 superhumanos del equipo estaban en el punto de observación de la cima de la montaña. Uno servía como vigía y el otro como atacante principal. Un sonido inusual alertó al vigía enmascarado, quien bajó sus binoculares y le preguntó a su compañero si había escuchado algo. El francotirador miró el dispositivo de comunicación. ¿Podrían ser intrusos? No hemos recibido ninguna señal aquí. El vigía estaba seguro de que lo que acababa de escuchar no era una ilusión. Definitivamente escuché algo. De repente, sintiendo una imagen residual atacante a su lado, apenas había girado la cabeza. Al momento siguiente, fue golpeado directamente contra el suelo. El francotirador estaba muerto de miedo. Apenas había reaccionado y quería contraatacar. Cuando el oponente se abalanzó sobre él con un cuchillo militar, la hoja le cortó la garganta y la sangre brotó como una fuente. La cabeza del vigía estaba pisoteada en el suelo, incapaz de moverse en absoluto, aún luchando por saber quién los había derribado tan directamente. Por el rabillo del ojo, vi a la tía Kim acercarse con un rifle de francotirador en la espalda. Tuve que montar un espectáculo, así que interrogué a los 2 oponentes derrotados con autoridad. Desnudé a ambos superhumanos, les até los brazos a la espalda y los arrojé al suelo como perros muertos. Salí rápidamente y seguí a la tía Kim preguntando: «Este ya es el 5.º grupo de superhumanos, francotiradores y guardias inmortales híbridos. ¿Qué piensas? Deberíamos seguir buscando».
La tía Kim miró a su alrededor antes de hablar. Ya hemos buscado todos los lugares adecuados para posiciones de francotirador. Nombre clave Jack. El francotirador comienza. Al escuchar la voz del walkie-talkie en mi mano, pensé, ¿es esto lo que significa infiltrarse en el enemigo? No pude evitar suspirar. Parece que está empezando. La tía Kim dejó caer el estuche al suelo con un golpe sordo, sus movimientos limpios y eficientes. Entonces, preparémonos también. Al escuchar los chasquidos junto a mi oído, mis ojos casi se salieron de asombro. Esa era el arma exclusiva de mi superior. La tía Kim sonrió con orgullo. La mujer de cabello morado miró la posición del francotirador distante y pensó, esto es problemático ahora. La posición del francotirador ha sido tomada. ¿Quién podría ser? El líder del equipo Lee aprovechó esta oportunidad para dar la orden directamente. Todos los miembros de las fuerzas especiales inmortales asuman formación de combate. Todos los miembros del equipo estaban en alerta máxima, poniéndose rápidamente en formación, solo esperando que comenzara la batalla. La mujer de cabello morado sintió que algo andaba mal y comenzó a entrar en pánico, llamando frenéticamente por el walkie-talkie. Nombre clave Ralph. Un juguetón. Sí, estoy aquí llegó a través del walkie-talkie. Lo que hizo que la mujer de cabello morado cuestionara su existencia gritando, ¿quién demonios eres? Ya que preguntas, naturalmente tengo que mostrar mi encanto personal. Altura 185 centímetros. Combinando tanto sensualidad como ternura en un solo paquete, la mujer de cabello morado se sintió más disgustada cuanto más escuchaba. Nunca había visto a nadie tan descarado, y entre dientes escupió. Lunático. Inmediatamente se giró y ordenó a los superhumanos detrás de ella que los eliminaran a todos. En un instante las balas llovieron por todas partes. Ambos bandos comenzaron un feroz intercambio de armas, ninguno dispuesto a ceder. La mujer de cabello morado decidió usar su movimiento definitivo, llamó a un subordinado superhumano y ordenó: encuentra la ubicación del equipo de comunicación y envía a W7 allí. El líder del equipo, Young Bong Lee, había entrado en un frenesí asesino. Barrió fuego por el campo, casi volándole el trasero al leñador Luke Hacha Rápida Brin. Esto captó directamente su atención. Tu oponente está justo aquí. Levantó su hacha, la emoción en sus ojos era imposible de ocultar. Young Bong Lee no lo tomó en serio en absoluto, sonriendo deliberadamente y diciendo, el hermano mayor está un poco ocupado ahora mismo. ¿Hablamos luego? ¿De acuerdo? Luke Hacha Rápida estaba tan enojado que sus dientes rechinaron. Tú, pequeño mocoso, fingiendo ser el hermano mayor, ¿todavía no has terminado? Tú eres el mocoso. La lengua afilada de Young Bang Lee volvió a actuar. Esto era insoportable. Luke, hacha rápida, Brin estalló en cólera. Levantó ambas hachas y cargó hacia adelante. Young Bang Lee, sin ceremonias, le apuntó con su arma y desató una ráfaga de fuego. Por este lado, después de que la tía Kim disparó un tiro, dijo inmediatamente, muévete a la siguiente posición de francotirador. Apenas habíamos dado 2 pasos cuando sentí algo inusual. Un tipo musculoso con una camiseta sin mangas, junto con 2 superhumanos, simplemente se acercó a plena vista. ¿Qué está pasando? Ver a superhumanos venir directamente hacia nosotros sin esconderse ni esquivar es realmente una novedad. El hombre musculoso tenía una mirada siniestra en su rostro. Claramente no era una buena persona. Sigues corriendo por ahí, lo que realmente nos hizo buscar mucho. Pero dime, ¿cuál es tu relación con esa mujer detrás de ti? Esta pregunta me dejó confundido. De repente, recordando la escena de llevar a la tía Kim en mi espalda antes, respondí honestamente, una relación donde las piernas se envuelven en la cintura. El hombre musculoso explotó. Cuando escuchó esto, rechinando los dientes de ira, en realidad cargó directamente contra mí. Mientras cargaba para golpearme en la cara, mi cuerpo lo predijo con antelación y esquivó a tiempo. Al ver que su puñetazo falló, el cuerpo del hombre musculoso mutó repentinamente y le crecieron púas. Yo también me sobresalté severamente por esta escena. De hecho, le brotaron púas de los codos. Nunca antes me había encontrado con una situación así. Ser apuñalado por eso sería terrible. Inmediatamente contraataqué con un golpe de codo. ¿A dónde fue? Como poseedor de doble linaje de las razas transformadora e inmortal, una vez más me había encontrado con alguien con reflejos más rápidos que los míos. Estaba algo aterrorizado, sin saber de qué dirección me golpearía de repente, al ver a la tía Kim dispararle justo en el momento adecuado, lo cual él también esquivó. Este tipo parecía bastante problemático. La tía Kim también estaba asustada por reflejos tan fuertes. Esquivó con solo mirar la dirección del cañón del arma. Este tipo se llama BB7. Sus reflejos son increíblemente agudos, pero como poseedor de doble linaje de las razas transformador e inmortal, ¿cómo podría seguir dejando que me golpeara? Gracias a esto, mostró una apertura. Aprovechando su desprevenido, rápidamente le lancé un puñetazo a las costillas debajo de su axila. De repente, mi muñeca fue agarrada por él, incapaz de moverme en absoluto. Me asusté y sudé frío. Esta fuerza sobrehumana era en realidad así de aterradora. Un sonido repentino hizo que mis nervios se tensaran al instante. Dios mío, ¿qué es exactamente? B7. En realidad, se transformó directamente en un enorme monstruo parecido a un lobo, con ojos rojos brillantes y una hilera de colmillos amenazantes en su boca. Solo entonces me di cuenta de que este tipo era una potencia transformadora. La potencia transformadora frente a mí me lanzó un puñetazo directamente. No tuve ninguna oportunidad de contraatacar en absoluto. Fui lanzado por los aires al suelo de un solo golpe. Maldita sea Prometeo. La tía Kim recogió su arma preparándose para disparar de nuevo. Dientes torcidos y pelaje irregular. Es un transformador híbrido creado mediante experimentación. Al ver a la tía Kim a punto de lanzarse y enfrentarlo sola, como hombre, ¿cómo podría dejar que una mujer me protegiera? La detuve y le dije, con calma, apártate. La tía Kim se quedó atónita y algo indecisa. Iré contigo. Es difícil que lo enfrentes solo. El orgullo de un hombre no podía perderse. Afirmé con firmeza. Mayor, ¿usted se encarga de mantener el campo de batalla? La tía Kim de verdad se dio la vuelta y se marchó, dejándome solo frente a este aterrador transformer. El transformer híbrido mostró sus colmillos. Una saliva maloliente goteaba sin cesar de su boca. Sus ojos me miraban fijamente. Con los agudos sentidos de un inmortal, incluso sin que lo dijera, supe que este tipo no era una raza especial de híbrido. Era solo un monstruo que había perdido la razón y quería una buena comida, un invasor creado artificialmente. Parecía que derrotarlo no sería una tarea sencilla. Se movió mostrando directamente sus garras y atacándome rápidamente. No esquivé el primero antes, pero la segunda vez lo esquivé con un simple paso lateral.
Parecía que mi percepción se había fortalecido. W7 siguió con otro zarpazo tan rápido, directo a mi cabeza. El impacto intenso me hizo retroceder repetidamente. Afortunadamente mi sombrero bloqueó el golpe por mí. Eso estuvo realmente cerca. Fallando una y otra vez, el Transformer híbrido estaba completamente enfurecido, echando la cabeza hacia atrás y rugiendo con fuerza. El aire alrededor parecía tener una sensación desgarradora. La tía Kim, detrás de mí, rompió a sudar frío, nerviosamente. Esto es una intención asesina salvaje. Incluso de pie aquí, siento todo mi cuerpo restringido. ¿Está realmente bien enfrentarlo solo? B7 irrumpió hacia adelante a gran velocidad de nuevo, dejando solo imágenes residuales en el aire. Sin ninguna técnica, solo usando la velocidad más rápida combinada con el poder de ataque más fuerte para asestar un golpe fatal. Parecía haber encontrado el método en sus ataques y lo esquivé con otro paso lateral. Miré hacia atrás provocativamente. ¡Bang! ¡Bang! Disparé 2 tiros directamente a BB7, pero él los sintió todos y solo le dieron en los brazos. Esto lo enfureció aún más. Sus ojos brillaban con una luz fría. Maldita sea. Sin balas, parece que tendré que usar las manos. Después de enfurecerse por completo, el Transformer híbrido había perdido toda racionalidad, atacando imprudentemente y sin parar. Necesitaba encontrar una forma de resolver esto rápidamente. Esquivando su golpe de cabeza, le di un puñetazo directo en la cintura. Espera, ¿por qué su piel es tan dura como la piedra? Me asusté y sudé frío. ¿Qué clase de criatura extraña he encontrado? Su cuerpo, de hecho, sigue cambiando. Me atacó salvajemente de nuevo con sus garras. Solo pude seguir retrocediendo, esquivando sus ataques a tiempo. Su cuerpo fue rodeado gradualmente por un anillo de corriente eléctrica, y sus músculos abdominales habían evolucionado, de hecho, a una armadura de piedra. En un instante todo su cuerpo se transformó con armadura. ¿Modificación? Esto debería ser un superpoder que puede ajustar y usar libremente materiales de composición ósea. En realidad, ya había adivinado algo de esto. Él es de verdad un sujeto experimental híbrido de razas Transformer y sobrehumanas. Mientras tanto, del lado del líder de equipo Lee, un superhumano recibió un disparo directo en la cabeza con un estruendo, la sangre salpicó por todas partes, se desplomó con un golpe seco. El lado de los superhumanos ya estaba siendo repelido repetidamente. El líder de equipo, Jung Bang Lee, miró a Luke, hacha rápida Brin frente a él, y preguntó fríamente: «Esa mujer acaba de mencionar a BB7, ¿verdad? Ese nombre suena a juguete. ¿Qué fue exactamente lo que enviaste allí?» Luke, hacha rápida Brin, se rió con arrogancia y suficiencia. ¿Qué? ¿Preocupado por tus amigos de allí? ¿Quién está preocupado? De hecho, espero que uno de esos tipos reciba una buena paliza. Eso está bien. Aunque no sé cuánta gente hay allí, el tipo que envié no puede ser enfrentado ni siquiera por las fuerzas de un escuadrón ordinario. Todos terminarán en el vientre de ese tipo pronto. Diciendo esto, agarró sus hachas dobles y cargó hacia adelante. El líder de equipo Jung Bang Lee sonrió. ¿Las fuerzas de un escuadrón ordinario? Ese nivel no será suficiente. De este lado me agaché para esquivar el poderoso ataque de BB7 y le di un fuerte puñetazo directamente en las costillas. Habilidad de modificación que puede envolver todo el cuerpo con un exoesqueleto combinado con la poderosa fuerza de la raza Transformer. Aunque sus habilidades físicas son asombrosas, tengo la capacidad de aprender mientras me golpean. Sus garras se balancearon hacia mí ferozmente de nuevo, volviéndose aún más viciosas y rápidas. ¡Ush! Se abalanzó con un golpe de palma. Al instante siguiente se congeló directamente. ¿Cómo es posible que desapareciera en un instante? Como poseedor de doble linaje de las razas Transformer e Inmortal, déjame mostrarte mi verdadera fuerza. Apareciendo inesperadamente por detrás, le di un fuerte puñetazo. El sujeto experimental híbrido W7 de razas Transformer y sobrehumanas sintió dolor de repente y soltó un aullido de agonía. Parece que el poder de un solo puñetazo está lejos de ser suficiente. ¿Ni siquiera se cayó? Probablemente debería prepararme para lanzar algunos puñetazos más. El sujeto experimental híbrido BB7 ahora estaba completamente enfurecido, sus ojos, rojos como la sangre, rugiendo y aullando. Se giró y rápidamente lanzó un golpe de palma. En este momento recordé la técnica de engaño de aliento que me enseñó el maestro Stick. Este era el momento perfecto para probarla. Con un destello repentino, corrí a su espalda y le asesté un fuerte puñetazo directamente. BB7 no esperaba en absoluto que mi puñetazo fuera tan potente. La armadura protectora de la que más se enorgullecía, de hecho, comenzó a desmoronarse. Tu cuerpo es muy duro. Sí, pero ¿y qué? Solo necesito seguir golpeando hasta que se haga añicos. Los gruñidos seguían saliendo de su garganta. BB7 podría haber tenido algo de racionalidad antes, pero ahora estaba completamente en un estado de furia. BB7 rugió y enloqueció, cargando contra mí con todas sus fuerzas. Su velocidad era tan rápida que dejaba imágenes residuales. Al ver al sujeto experimental híbrido en su estado de furia, en realidad estoy un poco emocionado. Momento perfecto para que me dejes experimentar tu ataque más fuerte. Concentrar la percepción, enfocar la atención en un solo individuo, basándome únicamente en los movimientos de sus extremidades y sus ojos, predecir los siguientes movimientos en la trayectoria. BB7 lanzó su zarpazo más poderoso. Con todo su esfuerzo, este golpe incluso levantó un viento aullante. Ya había predicho su velocidad y dirección de golpe. Cuando se acercó, lo esquivé rápidamente y le di un puñetazo directo, aplastándole la cabeza y presionándolo con fuerza contra el suelo. BB7 solo logró hacer 2 sonidos antes de dejar de forcejear. Solté un largo suspiro. Finalmente resuelto, de repente me sentí sin energía y me desplomé sentado en el suelo. En ese momento, los 2 superhumanos que habían estado monitoreando desde un lado se movieron. Uno de ellos agarró su pistola y la cargó. Ese chico está agotado. El otro superhumano asintió. Acaba con él. Lentamente sacó el cuchillo que tenía en la mano. Después de hablar, ambos superhumanos se acercaron juntos. Parece que todavía subestimaron mi fuerza. Los miré y les dije provocativamente. Me preguntaba qué haría si simplemente huyeran. Al terminar de hablar, incliné la cabeza y la tía Kim, detrás de mí, ya les había apuntado con su arma. ¡Bang! Un superhumano recibió un disparo directo en la cabeza y cayó al suelo. Esto asustó mucho al otro superhumano. Gritó enfadado. ¿Estás loco? Recogió su arma y disparó salvajemente. Mi percepción súper fuerte me permitió esquivar todos los ataques de bala. Aprovechando su desprevenido, corrí rápidamente frente a él y lo derribé al suelo de un puñetazo. Agarré con fuerza la máscara de su cara. El superhumano murmuró palabras incomprensibles, lo que me hizo quedarme paralizado en el acto, mi cara llena de confusión. «Quítate del camino».
De repente, un grito agudo vino de detrás, esquivé rápidamente y con un estruendo el superhumano recibió un disparo en la cabeza. Me quedé algo conmocionado, sudor frío apareció en mi frente. Mayor, mi mano casi fue alcanzada también, explicó la tía Kim con calma. Ese era el encantamiento de autodestrucción de Prometeo. Confío en ti. Esta declaración repentina me sobresaltó. ¿La tía Kim confía tanto en mis habilidades? ¿Cree que podría esquivar rápidamente? Quizás mi mirada era demasiado intensa. La tía Kim se giró para mirarme. No solo eso, esto también. Y luego miró al sujeto experimental híbrido BB7 en el suelo. La batalla ha terminado. El bando que se retira es Prometeo. Vámonos nosotros también. Me siento algo complacido. Recibí elogios, aunque no estoy seguro del resultado de la misión. Por este lado, el equipo liderado por el líder Jung Bong Lee ya había comenzado a limpiar el campo de batalla. Como parte derrotada, el leñador Luke Hacha Rápida Brin miró con furia al líder Lee. Te dejaré ir esta vez, nos vemos la próxima. El líder de equipo Jung Bang Lee se sintió provocado y sonrió burlonamente. ¿De qué te jactas si fuiste tú quien huyó primero? Un miembro de las Fuerzas Especiales Inmortales se acercó y le preguntó al líder de equipo Jung Bong Lee quiénes eran. El líder de equipo lo miró y explicó. Son Jong Kim y Adrian Cross del equipo de seguridad 3. Son mis subordinados. El líder de equipo pensó en ese chico y se sintió algo inquieto por dentro. Pase lo que pase, salvaron el convoy. Un superhumano pelirrojo vio al líder Lee y de repente gritó. Tú, inmortal. El líder Lee se quedó sin palabras y respondió tranquilamente. ¿Todavía estás aquí? Después de que terminó la batalla, el líder Lee corrió sigilosamente hacia las piedras de energía, giró la cabeza para mirar a su alrededor. Nadie está mirando, ¿verdad? Y extendió la mano para meterlas directamente en su bolsillo. El miembro del equipo miró su bolsillo abultado. Algo sin palabras. ¿Qué hay en tu bolsillo? El líder de equipo Jong Bang Lee silbó y lo ignoró casualmente. Nada, no te preocupes por eso. Al día siguiente todos regresaron a la oficina para trabajar. El director Dong Kun Lee nos miró y bromeó alegremente. De hecho, persiguieron a un criminal al otro lado del agujero blanco e incluso visitaron otra dimensión. Parece que ese chico fue muy rápido. Han trabajado duro. Vayan a casa temprano hoy. Empiecen a escribir el informe a partir de mañana. Al escuchar esto, la tía Kim, detrás de mí, se puso rápidamente el abrigo y planeó irse. El director Dong Kun Lee canturreó. Ya se puso el abrigo y salió corriendo. Entonces yo también seguí a la tía Kim y salimos del trabajo charlando casualmente por el camino. Miré hacia atrás. Mayor, usted va por ese camino, así que hasta luego. La tía Kim dudó y habló. Hoy, miré a mi mayor con una expresión confusa. El aire se congeló por un momento. Inexplicablemente dije. Hoy en idiomas extranjeros, hoy. Confío en ti. Jong Kim giró rápidamente la cabeza después de decir esto. Se alejó a paso rápido. Me quedé mirando su espalda algo aturdido. ¿Qué significa eso? Jong Kim soportó su malestar físico y regresó rápidamente a casa. Con un golpe seco, se desplomó débilmente en el suelo, soltando un gemido de dolor. Jadeando pesadamente, mirando sus manos temblorosas, sentía un miedo terrible por dentro. Este es el efecto secundario de la droga. Soportándolo, finalmente sintió algo de alivio y se apoyó débilmente contra la pared. Pero no es tan grave como esperaba. De todos modos, no usé mucha droga. De verdad, todo esto es gracias a esa persona. Confío en ti. ¿Por qué dije algo así? Incluso lo dije 2 veces. ¿Es porque siento lástima por él? Porque si fuera un inmortal ordinario, habría sido devorado por ese transformer. Recordando al irse, Adrian Cross rompió la incomodidad diciendo, ¿hoy en idioma extranjero es hoy? No pude evitar reír. Él, de verdad, no era una persona común. ¿Debería invitarlo a comer la próxima vez? Al día siguiente en el trabajo, Adrian Cross miró el interior del edificio de oficinas con confusión. ¿Qué pasaría en el futuro? Si hubiéramos robado con éxito la piedra de energía, la compañía probablemente lo habría mantenido confidencial, pero no solo no logramos robar la piedra de energía, mi mayor y yo también fuimos descubiertos allí. Tuvimos que mantener en secreto lo que pasó en el otro mundo y encontrar una excusa adecuada para salir del paso. Cuando llegué a la oficina, entregué el informe a la secretaria. Se ajustó sus gruesas gafas de montura negra y dijo que no había problema y que podía volver. De repente me quedé paralizado por un momento. La secretaria pensó que tenía algún problema con el resultado, hojeó algunas páginas del informe y explicó pacientemente que, aunque el grupo de habilidades sobrenaturales había planteado objeciones hacia nosotros, nuestras acciones también fueron razonables. Varios mensajes de texto inundaron de repente mi teléfono, todos felicitándome. ¿Qué estaba pasando? En ese momento regresé a mi puesto de trabajo. El gerente Dong-Un Lee se acercó de repente con una sonrisa. El grupo de habilidades sobrenaturales planeaba redistribuirnos algunas de las piedras de energía, porque, sin el apoyo de ustedes dos, el plan del equipo principal habría fracasado. En resumen, hicieron algo digno de elogio, y el ascenso fue una recompensa adicional. Lo miré, escuchando aturdido y confuso. De repente, alguien gritó, ¡Adrian Cross! Y ambos nos sobresaltamos y nos giramos para mirar. Vimos a un hombre con traje negro acercarse. Esta persona era Yu Seok Kim, el líder del grupo de protección de investigadores bajo la sede de I+D. Él era el líder de equipo que comandaba el equipo principal en ese momento. Se acercó y de repente dijo, «Gracias». Luego entregó una riñonera que contenía un arma. Me quedé en shock. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. El gerente Dong-Un Lee permaneció tranquilo, recostado ociosamente en su silla para ver el espectáculo. Era un cuchillo bala. Pregunté con curiosidad por qué me estaba dando esto. El líder de equipo Yu Seok Kim asintió y dijo con una sonrisa, «Por tu mérito». El gerente Dong-Un Lee bromeó con una sonrisa. «Eso es al menos 10 millones. Es alguien dispuesto a gastar dinero en armas, así que debería ser aún más caro». Miré el arma en mi mano, mis ojos se abrieron de asombro. ¿Valía tanto? El gerente Dong-Un Lee señaló a la computadora extremadamente emocionado. «El anuncio ha salido. Tú y Yang Gei están para ascenso». El líder de equipo Jung Bang Lee también se unió a la burla. ¿Feliz ahora, tonto? Miré al líder de equipo con humildad. Esta vez solo tuve suerte. No hice nada. Todo es gracias al líder de equipo y a mi mayor. En ese momento ya me había quejado en silencio en mi mente varias veces. ¿Para qué estoy fingiendo? Esto es tan ridículo. El modo de lengua afilada del líder de equipo Jung Bang Lee se activó de nuevo. ¿Crees que ahora es el momento de simplemente estar feliz? Usa tu cerebro. De espaldas a él le susurré al gerente Dong-Un Lee. Estás celoso de mí ahora, ¿verdad? El gerente Dong-Un Lee sonrió y se dio la vuelta para irse. Solo escribe tu informe.
¿Realmente era bueno haciendo que la gente se sintiera incómoda? Simplemente escribiría el informe, mis dedos tecleaban furiosamente en el teclado, solo exponiendo los hechos. De repente mis pensamientos se detuvieron. Mirando hacia atrás, haber podido resistir con éxito el ataque sorpresa se debió a la casualidad. Si mi mayor y yo hubiéramos luchado según el plan original, incluso si no hubiéramos sido completamente aniquilados, la situación no se habría revertido. ¿Crees que ahora es el momento de simplemente estar feliz? Pensando en lo que dijo el líder de equipo Young Bang Lee, de repente lo entendí. Así que eso era lo que quería decir. Mirando la situación general, solo había una razón por la que las cosas habían evolucionado hasta este punto. Había un topo. Una semana después, el personal estaba teniendo una reunión en un restaurante de panceta de cerdo a la parrilla de carbón. El líder de equipo Young Bang Lee dejó su vaso con enojo. Trabajar hasta la muerte solo engordó el bolsillo de otra persona. El gerente Dong Gun Lee intentó razonar con él desde un lado: si nos arriesgamos, seremos los únicos que sufriremos. El líder de equipo Young Bang Lee recogió su vaso con enojo y dijo: dame otra bebida. Me preocupaba que bebiera demasiado y empezara a maldecir a la gente, así que lo detuve rápidamente. No bebas más, replicó sarcásticamente el líder de equipo Young Bang Lee. ¿Te ascendieron y sigues siendo tan tacaño? Dong-Gan Lee a un lado entendió perfectamente y levantó la mano para señalar. ¿4 porciones más de panceta de cerdo cruda para nosotros? Rompí a sudar frío. Si tuviera que organizar otra cena de ascenso, estaría en bancarrota. Se nos acabó el soju. Danos 4 botellas de soju. Escuchando a estas personas descaradas ordenar frenéticamente más comida, me cubrí la cara y casi rompí a llorar. El líder de equipo Lee ya estaba borracho a estas alturas y empezó a despotricar: esta maldita compañía, si hay un topo, simplemente atrápenlo. Intervine. ¿Qué tal si les contamos a los superiores sobre esta situación? El líder de equipo Young Bang Lee de repente mostró una sorpresa exagerada. Eres un genio, ni siquiera pensé en ese método, incluso escribí un informe largo y lo presenté. Mientras hablaba, se acercó y me puso el brazo alrededor del hombro, continuando: si el topo se queda en nuestra compañía, aún puede ser útil, así que, aunque todos lo saben, hacen la vista gorda. Después de terminar la carne a la parrilla, el cielo afuera ya estaba completamente oscuro. Justo cuando salí del restaurante, escuché al líder de equipo Young Bang Lee rugiendo dentro. ¿Qué quieres decir con que no vamos al siguiente lugar? Me reí al escuchar esto. Su salario anual era claramente más alto que el mío, pero ¿quién sabía dónde iba todo ese dinero? Los grupos de ataque recientes eran diferentes a los de antes. Establecían empresas de ahorro y lugares similares. Lo que almacenaban no era su propio dinero, sino fondos ilegales de funcionarios de alto nivel. Recordando la conversación entre el líder de equipo y el gerente, no pude evitar sentir un escalofrío por la espalda. Parecía que los altos mandos estaban todos involucrados. No podía entenderlo. Necesitaba pedirle ayuda a mi padre. Después de una serie de tonos de notificación, finalmente contestaron el teléfono. Una voz masculina irritable se escuchó. ¿Qué pasó? Nada. Solo quería preguntar cómo están. Ya veo. Papá se rió con decepción. La voz de mamá también se escuchó en ese momento. ¿Es ese hijo desleal? Al escuchar esto, de repente me sentí un poco culpable. Lo siento. Lo haré más a menudo. Solo dinos qué es. Solo entonces expresé mi confusión. ¿Te metiste en un conflicto con algún heredero de segunda generación rico? Entonces, por favor, elimínate temporalmente del registro familiar. Me reí torpemente. ¿Con qué ganas querían echarme? Papá dio una solución directa. En pocas palabras, no puedes golpear la cabeza, ¿verdad? Entonces, simplemente patea las espinillas. Patea las espinillas. Esto de repente me dio una idea. Lo repetí de nuevo. No se puede golpear la cabeza, así que patea las espinillas. Parece que entiendo algo. Papá, te llamo luego. Colgué el teléfono apresuradamente. Justo después llamé al líder de equipo Young Bang Lee. Young Bang Lee contestó el teléfono con impaciencia. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, mocoso? ¿No ibas a venir? Estoy en el bar frente a ese restaurante ahora mismo, declaré apresuradamente. Si voy, tú invitas. Líder de equipo, ¿por qué ese tipo se convertiría en un topo? El líder de equipo Young Bang Lee se detuvo a mitad de su bebida, sin esperar que le preguntara esto. Empecé a correr urgentemente a paso rápido, varias hipótesis formándose de repente en mi mente, produciéndose continuamente. Hipótesis 1. Hay un topo. Ese topo debe ser un funcionario de alto nivel que ni siquiera el equipo de inspección interna de Wallin se atreve a provocar. Hipótesis 2. El topo no pertenece a Prometeo. Si fueran un espía trabajando para Prometeo entonces, incluso si fueran un funcionario público de alto rango, las autoridades no se quedarían de brazos cruzados. Por lo tanto, podemos concluir la hipótesis 3. El topo solo está ayudando a Prometeo, pero no trabaja para ellos. Hipótesis 4. El objetivo del topo es el dinero. Acabas de decir que algunos funcionarios de alto nivel quieren esconder su dinero, y grupos de ataque como Prometeo esconden ese dinero para el personal de alto nivel. A cambio también pueden operar empresas abiertamente. Vertí todos mis pensamientos de una vez. El líder de equipo Young Bang Lee escuchó la voz urgente al otro lado. Frunció el ceño, se levantó y miró a su alrededor. ¿Dónde estás? En ese momento ya me había precipitado hacia la puerta, todavía respirando con dificultad. Con un estruendo abrí la puerta de golpe, sobresaltando tanto a Young Bang Lee como a Dong Gun Lee, que estaban dentro. Entré con pasos apresurados diciendo emocionado: ya que no podemos golpear la cabeza, pateemos las espinillas. ¿Y si vamos a robar el almacén de ese tipo? Expresé mis ideas con total seriedad. El líder Young Bang Lee no me respondió, solo tomó su vaso y bebió a grandes tragos uno tras otro. En ese instante, el gerente Dong-Gan Lee, que estaba sentado a un lado, se giró por fin y me bromeó con los ojos entrecerrados. La persona que dijo que se iba a casa, de repente aparece aquí. En ese momento, el líder Young Bang Lee había terminado de beber y dejó su vaso. Lentamente dijo: reúnanse en la sala de conferencias a primera hora cuando lleguemos al trabajo mañana. Tras decir esto, se dirigió a la puerta con una sonrisa pícara. El gerente Dong-Gun Lee y yo nos quedamos completamente desconcertados, sin entender qué significaba aquello. De repente, ¡zas! El líder salió corriendo, gritándome alegremente: ¡corre! El gerente, un poco ebrio, se quedó atrás, gritando desesperado: líder bastardo, no vas a pagar la cuenta. Al día siguiente las voces del personal llegaban una tras otra desde la sucursal de Hapchong del Banco de Ahorros Asset. Gracias por su preferencia. En ese instante, el personal de la ventanilla se preparaba para atender al siguiente cliente cuando se sobresaltaron por una conmoción en la entrada. Entró un hombre enmascarado, de aspecto sospechoso, llevando una bolsa de lona, llevaba un chaleco antibalas y encorvaba la espalda. Su extraño comportamiento llamó la atención del guardia de seguridad calvo. ¿Qué está pasando? Cuando entró este tipo,
El guardia de seguridad calvo frunció el ceño y gritó con enojo. ¿Qué crees que estás haciendo? El hombre no habló y directamente sacó el arma de su cintura. Disparó 2 veces a las piernas del guardia de seguridad calvo. El guardia gritó de dolor. La escena se volvió caótica al instante, y todos gritaron de miedo y huyeron. En ese momento, un cambiaformas salió de repente por detrás. Saltó y estaba a punto de golpear con la palma. Chico, ¿no ves dónde estás? La percepción extremadamente fuerte del hombre le permitió detectarlo de inmediato. Habiendo venido a robar un banco, ¿cómo podría ser derrotado tan fácilmente? Con un giro elegante, lanzó un codazo a velocidad extrema. El rostro del cambiaformas se deformó por el impacto. Sus ojos se pusieron en blanco de dolor. Con un golpe seco, cayó pesadamente al suelo, levantando polvo. Entonces el hombre sacó el arma que había preparado en su bolsa y se dirigió al mostrador. Con un clic, cargó limpiamente el arma y apuntó al personal dentro del mostrador. El hombre levantó el arma y le amenazó para que no pulsara el botón. Estas palabras hicieron que los movimientos de la mano del miembro del personal se detuvieran. Al verlo detenerse, el hombre retiró su arma y dijo: «Porque yo lo pulsaré por ti». Tras decir esto, disparó varias veces al techo, asustando a todos en el banco, que gritaron con las manos sobre la cabeza. Viendo que la intimidación era efectiva, el hombre se detuvo y dijo: «A partir de ahora, todos pongan sus cabezas entre las rodillas. No hagan nada excepto respirar. Quien se atreva a gritar, chillar o susurrar, tendrá un agujero extra en la cabeza. Todos ustedes solo necesitan rezar para que esto termine rápido. No hagan nada y no piensen en nada más». Unas horas antes, dentro de la empresa, el gerente Dong-Gun Lee estaba celebrando una reunión para explicar a todos. Asset Savings es una compañía financiera secundaria. Es tanto una empresa de préstamos e involucrada en créditos, como también un banco. También es una empresa financiera establecida abiertamente por el grupo de ataque Prometeo, incluyendo la sucursal principal. Hay 3 en la ciudad B. Después de escuchar el análisis dije seriamente: «Robemos este lugar». Aunque el método convencional es investigar el origen del dinero y rastrear los fondos circulantes, para que luego el comité financiero intervenga y lo incaute, después de todo no hay garantía de que podamos averiguarlo con certeza y no tenemos tiempo. En ese caso, usemos medios poco convencionales. Si no podemos golpear directamente la cabeza del topo, entonces ataquemos las finanzas, que son equivalentes a los shins. El líder Jong Bong Lee y Jong A Kim se quedaron en shock después de escuchar esto. Después de quedarse aturdidos por un momento, comenzaron a discutir en voz alta. Bajé la mirada con incomodidad. ¿Qué pasa con esas expresiones? ¿Me veo tan estúpido? El gerente Dong-Kun Lee bromeó de inmediato. Piensa en tu estado habitual. De hecho, lo pensé seriamente. En ese momento, el líder Jung Bang Lee me miró con una expresión seria. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué significa para ti atrapar al topo? ¿Por qué llegar a este extremo? Me quedé un poco aturdido. Hablé con franqueza. Viendo al líder maldecir cada día lo entendí. Nuestro líder de equipo debe haber sido jodido bastante mal, ¿verdad? El rostro del líder Jung Bong Lee se oscureció más y más. En este preciso momento no deseaba más que darle una buena lección a este mocoso. Tras hablar del líder, miré al sonriente gerente Dong-Hun Lee y proseguí. En el plan para conseguir la piedra de energía, era crucial conocer de antemano la situación de la invasión enemiga. El gerente también había sido fastidiado. Dong-Gun Lee asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Soy bastante leal, así que me puse a pensar. ¿Qué deberíamos hacer cuando nuestros compañeros de equipo los han fastidiado de esta manera? El líder Jung Bang Lee, por una vez, dejó de maldecir y frunció el ceño. Sumido en sus pensamientos por un instante, Dong-Gun, encárgate de redactar el plan de operación. El gerente Dong-Gun Lee también se puso muy serio. En cuanto a cómo obtener la aprobación, de eso me ocupo yo personalmente. Tras hablar, el líder Jung Bong Lee apartó su silla y se puso de pie. Junga, ve a buscar gente con experiencia en este tipo de trabajo y recopila información. Luego selecciona algunos con buenas dotes de actuación. Al ver que a todos los demás ya se les habían asignado sus tareas, me levanté de inmediato y pregunté: ¿y yo qué hago? El líder Jung Bong Lee simplemente me lanzó una mirada. Luego me señaló con una sonrisa de satisfacción y se burló. Mira esa cara que tienes. Sin duda alguna tú eres el protagonista principal. Me quedé completamente en shock. ¿Por qué tenía la sensación de que el líder del equipo me había tendido una trampa? Después de eso, me transformé en un atracador de bancos, con solo mis 2 ojos a la vista. La imagen del ladrón parpadeaba en las grabaciones de vigilancia. ¿Han logrado encontrar a este individuo? Actualmente estamos revisando todas las cámaras de seguridad y las cámaras de los vehículos de los alrededores. Pero aún no tenemos ninguna pista sólida. En apenas 5 minutos hizo volar la bóveda y logró escapar utilizando los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. En este preciso momento solo podemos confirmar que se trata de una raza especial. ¿Pero qué diablos hace este tipo? El capitán al mando del equipo principal observó con preocupación la bóveda completamente carbonizada. Un miembro del equipo exclamó: «Capitán, tenemos una emergencia. La sucursal de ahorro de activos, estación Sueyu, también». El capitán se quedó en shock y no podía dar crédito a lo que oía. Hace apenas unas horas, la bóveda de la estación Hapchong de ahorro de activos había estallado en llamas furiosas. Adrian Cross salió de la bóveda lentamente, con un andar arrogante y desafiante. No pude evitar que la sonrisa malvada del líder del equipo viniera a mi mente. El personal de ahorro de activos observaba el fuego furioso dentro de la bóveda, con una expresión de terror absoluto, todo su cuerpo cubierto de un sudor frío. Después de abandonar la tienda, corrí a toda velocidad por las calles. Los peatones que transitaban por la calle vieron mi atuendo y lanzaron fuertes gritos de terror. Me apresuré a meterme en un rincón apartado donde no había nadie y me cambié de ropa con gran rapidez. Cuando volví a salir, con la bolsa colgada al hombro, ya había adoptado una apariencia completamente diferente. Me ajusté el sombrero y caminé con paso rápido hacia el exterior. En ese preciso instante, al otro lado de la calle, una chica en motocicleta frenó de golpe. Me sobresalté y levanté la mirada. La hermana Kim abrió la visera de su casco y gritó a voz en cuello: «¡Sube!». Antes de que este plan fuera puesto en marcha, el líder Jung Bang Lee acudió al director de despacho para presentar la propuesta, pero este le advirtió: «No perturbes la tranquilidad de la empresa. Si llego a aprobar un plan de este tipo, me despedirán sin ninguna duda». El líder Jung Bang Lee habló con un tono ligeramente amenazante. «Supongamos que algo sale terriblemente mal en esta ocasión. Todos, incluyéndome a mí, podríamos perder la vida. Hay más de 1 o 2 personas que necesitarán recuperarse durante varios meses debido a este incidente. ¿No es así? Los objetivos son las sucursales de ahorro de activos, las estaciones de Hapchong y su U. Por supuesto, evitaremos a toda costa que las personas comunes resulten heridas. Las fuerzas especiales inmortales y el grupo de habilidades escuchando atentamente las palabras de fueron atacados. El director de despacho tomó el plan que tomamos manos y cada vez más nos mirarán por encima del hombro. Al final,
Solo pudo decir con resignación: haz lo que consideres oportuno, yo no sé absolutamente nada. Apenas unas pocas horas después del incidente, este asunto escaló rápidamente a la lista de noticias más populares, con las tasas de clics en constante aumento. El director de despacho observó la lista de tendencias frente a él, furioso más allá de toda medida, y habló con los dientes apretados: esos malditos locos, al final, sí que causaron problemas. Por otro lado, Adrian Cross eructó y le dio las gracias a Jung Bang Lee con una amplia sonrisa. Gracias por la invitación, líder del equipo. Los cuatro acababan de salir del restaurante de barbacoa cuando el líder Jung Bang Lee empezó a maldecir de muy mal humor. No le presté más atención al líder del equipo y me di cuenta de que la cara de la hermana Kim estaba sumamente roja. Señor, ¿acaso bebiste demasiado? Jong-a Kim murmuró en voz baja. ¿No les dimos una buena lección a esos tipos? Estoy de excelente humor. Me eché a reír de inmediato. Pensé que querías agotar por completo la tarjeta del líder del equipo, tal como hice yo. El líder del equipo intervino de repente. Todavía hay algo en lo que no podemos bajar la guardia, especialmente tú, novato. Me quedé mirando fijamente al líder del equipo, sin comprender. Había olvidado por completo que el líder del equipo era un inmortal de pura raza. Sin duda alguna escuchó nuestra conversación susurrada de hace un momento. Con razón su rostro estaba tan sombrío. Nos vemos mañana, dijo el líder del equipo antes de marcharse. El gerente Dong Gyun Lee estaba visiblemente emocionado. Me dio un codazo con el codo y se burló. Felicidades por ascender de tonto a novato. Yo simplemente me sentía muy irritado. Aunque me felicites, no siento ninguna gratitud. Me reí con impotencia. Pero supongo que ahora soy un miembro oficial del equipo de seguridad externa número 3. A primera hora de la mañana siguiente, era de nuevo el momento de ir a trabajar. Entré al ascensor con un humor bastante bueno, y casualmente me topé con Xiaofeng. Xiaofeng notó de inmediato que algo no andaba bien conmigo y bromeó. ¿Cuál es la buena nueva? Al ver que no le respondía con sinceridad, me lo espetó directamente. La oficina zumbaba con un murmullo de voces inusualmente ruidosas. Varios colegas de la empresa se habían congregado en la entrada del ascensor, observando fijamente el interior de la oficina. La dama de cabello morado de la compañía fue vista junto a dos hombres altos y corpulentos, confrontando al líder Jung Bong Lee y a otras dos personas más. La dama de cabello morado habló con total inexpresividad. ¿Tienen algo más que añadir? El gerente Dong Gan Lee se levantó furioso y protestó a voz en cuello. Esto es completamente imposible. Al ver que la situación no pintaba nada bien, me adelanté y pregunté qué era lo que estaba sucediendo. La dama de cabello morado se giró. Estamos llevando a cabo una investigación sobre un caso de malversación interna. Antes de que yo pudiera pronunciar otra palabra, el líder Jung Bang Lee soltó una risa sarcástica. ¿Acaso el novato también está implicado en esto? ¿Qué podría saber un recién llegado que apenas lleva aquí 6 meses? Tras escuchar esto, el rostro de la dama de cabello morado se ensombreció al instante. Entonces, subamos y conversemos. Tan pronto como terminó de hablar, varias personas en la oficina se levantaron de sus asientos y salieron. Cuando el líder Jung Bang Lee pasó a mi lado, me dijo algo sumamente críptico. Haz tu tarea, novato. Me quedé completamente atónito. Después de que todos en la oficina se hubieran marchado, volví en sí. Había demasiadas preguntas sin respuesta. No lograba entender nada. Parecía que necesitaba encontrar a alguien bien informado para poder preguntar. Organicé un encuentro con el chico rubio en la azotea de la empresa. ¿Qué sucede si se descubre la malversación de fondos? Si tienes suerte recibirás una suspensión. Si no la tienes, bueno, entonces eres un criminal. ¿Qué más? Al escuchar esto suspiré profundamente. Las cosas parecían ser mucho más serias de lo que aparentaban a simple vista. El día después de haber causado problemas para atrapar al topo, el líder del equipo y todos sus miembros fueron convenientemente apartados. ¿Cómo podía ser una coincidencia tan grande? Seguí insistiendo. ¿Y a mí qué me va a pasar? El chico rubio arrojó la botella de bebida que sostenía en la mano y, con amabilidad, me aconsejó: esto es lo último que el líder del equipo hizo por ti. Simplemente haz como si no supieras absolutamente nada. No hagas absolutamente nada. Mantén la boca bien cerrada. Después de decir esto, se dio la vuelta y se marchó. Mi teléfono vibró en ese preciso instante. Lo abrí para ver un mensaje de texto del director de despacho. Maldita sea, se retiró en un momento tan crítico como este. Lo que hizo para atrapar al topo terminó dejando a nuestro equipo en un completo punto muerto. ¿Qué se supone que debemos hacer en este momento? De repente, la imagen del líder del equipo marchándose pasó fugazmente por mi mente. Claro, la asignación. Además de esas dos sucursales, aún quedaba la sede principal de ahorro de activos. La escena cambió. En ese preciso instante, el líder del equipo, Jung Bang Lee, estaba siendo sometido a un interrogatorio. ¿Admites que tus crímenes no se limitan a uno o dos incidentes aislados? Si tan solo la mitad de lo que está escrito aquí es verdad, te enfrentarás a un mínimo de 10 años. El rostro del líder Jung Bang Lee se ensombreció. ¿Realmente no comprendo de qué me estás hablando? El interrogador, al percatarse de que ni la zanahoria ni el palo surtían efecto en él, golpeó la mesa con un gesto de frustración. Deja de andarte con tantos rodeos. Si tan solo admites algunos de los cargos, el resto podrá ser negociado. ¿Quién fue el que me denunció? ¿Cómo? El interrogador se quedó completamente paralizado. El líder del equipo, Jung Bong Lee, recogió los documentos y preguntó con el ceño fruncido: ¿quién fue el que ordenó que se iniciara esta inspección? Incluso hay cosas que el propio jefe desconoce escritas aquí, y bastantes de ellas se basan únicamente en pruebas indirectas. ¿No es así? Sabes, si sigues manteniendo esta actitud, este asunto no va a terminar nada bien. Jung Bong Lee soltó una risa burlona y dejó los documentos sobre la mesa. Nunca tuviste la intención de que esto terminara bien desde el principio, ¿verdad? Asistirás a un juicio interno. ¿Estás completamente seguro de que quieres mantener esta postura? Estas palabras hicieron que Jung Bong Lee se quedara paralizado y se pusiera serio al instante. ¿Cuándo? En 2 días. Jung Bong Lee bajó la cabeza y no pudo evitar ponerse a pensar. 2 días después ya no habría tiempo. Eso significaba que solo les quedaba una única carta de triunfo. Mientras tanto, recordar las últimas palabras del líder del equipo me dio una idea completamente nueva. Fui solo a buscar al jefe Myung Jin Nam de la compañía Hualan. El jefe estaba de espaldas y únicamente se podía escuchar su voz. Aunque soy una persona relativamente accesible, no dejo de ser el jefe. ¿Cómo te atreves a venir a hablar conmigo sin decir una sola palabra? Eso es una imprudencia demasiado grande. Empleado Adrian Crossy. Al ser llamado por mi nombre, enderecé mi cuerpo con nerviosismo, con la mirada llena de determinación. Me tienes en la mira, ¿no es así? El jefe Myung Nam me observó con confusión. Intrigado por cómo podía tener una idea tan atrevida, con la mirada llena de determinación, afirmé: aunque desconozco tus verdaderas intenciones, debes tener una razón de peso para mantenerme vigilado. ¿No es así? Deseo fervientemente demostrar esa razón, así que por favor confía en mí y aprueba una única cosa. El jefe Myung Nam esbozó una sonrisa burlona, con un destello de astucia brillando en sus ojos, hojeó con despreocupación algunos documentos antes de proseguir. En tan solo 2 días, todos los miembros del equipo de seguridad externa número 3, a excepción tuya, asistirán a un juicio interno. En otras palabras, solo te quedan aproximadamente 40 horas. ¿De verdad pretendes atracar un banco tú solo en estas 40 horas y traerme al topo ante mí? Empecé a sudar frío
de puro nerviosismo. No, yo no dije eso. Necesitas lograr al menos todo esto antes de que yo selle un plan de operación oficial. Pero de cualquier manera sigo necesitando refuerzos. No hay refuerzos. ¿Acaso no quieres demostrar por qué te tengo puesto el ojo encima? Te mantuve vigilado porque creí que podrías traerme lo que realmente deseo. Escucha con mucha atención. Lo que yo quiero es a ese topo. De acuerdo, lo entiendo. Te traeré al topo. En ese preciso instante sentí que mi confianza se disparaba y acepté con la misma presteza. Dicho esto, me di la vuelta y me marché con total elegancia. Después de que Adrien Crossy se marchara, la secretaria dijo en tono de burla: Jefe, eres demasiado cruel. Myung-Jin Nam preguntó con cierta confusión: ¿a qué te refieres? ¿Acaso no sabes perfectamente que él no puede lograrlo? Myung-Jin Nam se recostó en su silla con una sonrisa llena de significado. Esa no es una buena costumbre. La secretaria se mostró perpleja. ¿Qué costumbre? Me refiero a tu costumbre de subestimar a las personas, comenzó a explicar la secretaria. Aunque recibió una calificación extraordinaria en su evaluación de habilidades y su capacidad de ejecución en combate ha sido calificada con una A hasta el momento, todavía le resulta muy difícil completar esto él solo, porque aún no ha logrado cruzar esa barrera. Myung-Jin lanzó una mirada de reojo y le preguntó: ¿por qué crees que lo elegí a él en primer lugar? La secretaria no pudo evitar chismear con una curiosidad evidente. ¿Acaso podría ser tu hijo ilegítimo? Realmente espero que estés bromeando, pero tú siempre eres tan sumamente serio. Dicho esto, el jefe Myung-Jin Nam se dio la vuelta y dijo con una sonrisa de burla: es muy hábil para acercarse a las personas. Hace un momento, incluso yo estuve a punto de darle apoyo. Por supuesto, desde mi posición, no puedo brindarle ningún tipo de apoyo. La secretaria, una vez más, habló sin rodeos. ¿Estás mintiendo? ¿Acercarse y establecer relaciones marcaría alguna diferencia real? Después de decir esto, la sonrisa del jefe Myung-Jin Nam se desvaneció por completo, y dijo con una expresión sumamente seria: por supuesto que sí. Mientras tanto, después de abandonar la oficina del jefe Myung-Jin Nam, Adrien Crossy no paraba de enviar mensajes de texto en busca de ayuda. ¿Podría alguien por favor responder? Al mirar el teléfono sin obtener ninguna respuesta, me sentí sumamente ansioso. De repente se escuchó un crujido a mis espaldas y me giré con curiosidad. Al ver que era la joven rubia quien se acercaba, le dije apresuradamente: casi fui directamente a tu escritorio para encontrarte. La dama rubia tenía un rostro frío y parecía bastante impaciente. Estoy muy ocupada. Ve directamente al grano. ¿Sabes lo del ataque a la sucursal de ahorro de activos? ¿No es así? Yo fui quien lo hizo. La dama rubia me reprendió con frialdad. Psicópata. Fui directo al grano y le expliqué mi propósito. Y este es el plan de operación oficial, aprobado personalmente por el mismísimo jefe. El objetivo es la sede central de Yangnun de ahorro de activos. Mientras hablaba, le entregué un plan detallado. Con absoluta seriedad, le dije: ¿vamos a robarlo juntos? La dama rubia maldijo con furia: psicópata, esta es una oportunidad única. Puedes devolver un favor y además dejar una excelente impresión en el jefe. Al escucharme decir esto, la dama rubia tomó el plan y lo examinó con gran seriedad. ¿Quién estará al mando? Me señalé a mí mismo con total confianza. ¿Y qué hay de los demás miembros del equipo? Señalé a la persona que estaba frente a ella. La dama rubia sintió que la habían engañado y se giró para marcharse. Rápidamente la agarré del brazo y le dije con urgencia: espera, hay más. ¿Quién más? La persona que me entrenó para convertirme en un atracador perfecto cuando asaltamos las dos primeras sucursales. En ese preciso instante, este hermano mayor ya se encontraba esperando en el parque, sentado tranquilamente con las piernas cruzadas, bebiendo té. Me acerqué para reunirme con él. Lo saludé de manera proactiva y con gran cortesía. Nos volvemos a encontrar. El hermano mayor entonces habló con lentitud. ¿No habías dicho que solo eran dos sucursales? ¿Por qué te presentas aquí de nuevo? Respondí con total honestidad. Porque todavía me siento muy intranquilo. Solo me siento completamente seguro teniendo al hermano mayor Jung-Go Kim a mi lado, un experto de primer nivel que ha elevado los atracos a bóvedas a la categoría de arte. El hermano mayor Jung-Go Kim resopló con un claro desdén. Pero cuando dije eso, tú tenías claramente una expresión en tu rostro que decía: deja de decir tonterías. Me reí con torpeza, me senté y le di una palmada en el hombro al hermano mayor. Oh, por favor, jamás pensé algo así. No te pongas de esa manera. Acompáñame en un trabajo más. ¿Qué me sucedería si me negara? Me quedé en shock y balbuceé: eliminar el problema por completo. El hermano mayor Jung-Go Kim dijo con evidente descontento: maldita sea, es precisamente por esto que no quiero trabajar con personal del gobierno. Al ver la expresión de indignación del hermano mayor Jung-Go Kim, lo consolé: solo estoy bromeando. De todos modos, la situación es sumamente urgente en este momento. Por favor, decide con rapidez. El hermano mayor Jung-Go Kim frunció el ceño con una expresión de renuencia. Está bien, no es para tanto. Digno de ser el hermano Jung-Go. Al día siguiente, en la sede central de la compañía bancaria Ahorro de Activos, a través de telescopio se podía observar con total claridad al personal de seguridad. Después de que las dos primeras sucursales fueran asaltadas, la tienda principal había incrementado sus fuerzas de seguridad privadas. Aunque se les denominaba seguridad privada, en realidad eran personal de combate de Prometeo. El hermano mayor Jung-Go Kim observó el edificio de ahorro de activos al otro lado de la calle y explicó con todo detalle sus habituales puntos de escondite. Para evitar cualquier tipo de disturbio innecesario, siempre se habían mantenido ocultos en las sombras, pero ahora están custodiando descaradamente la entrada de la tienda principal, y todos los sistemas de seguridad han sido elevados a su máxima alerta. Incluso cuando yo mismo trabajaba allí, me resultaba imposible irrumpir en este lugar. Incluso con 5 personas como yo, sería sumamente difícil lograr atravesarlo, preguntó la dama rubia con cierta confusión. Así es como se presenta la situación actualmente, ¿no es así? El hermano mayor Jung-Go Kim sonrió de forma misteriosa. Exacto, lo que necesitamos ahora es guerra y fundición. Dado que los métodos ordinarios no van a funcionar, necesitamos revertir la situación por completo. Si el equipo de precisión y las personas se congregan, entonces debemos empezar por destruir todos los elementos de precisión. ¿Es por eso que necesitamos guerra y fundición? Aprovechando el caos generado por la guerra, fundiremos la pared trasera de la bóveda de la tienda principal y accederemos desde allí. Esto contará con la ayuda de un individuo anónimo con una habilidad especial. La dama rubia se mostró interesada al escuchar esto y preguntó con curiosidad: ¿dónde se encuentra este individuo anónimo con habilidad especial? Dijo que proporcionaría su ayuda en el momento y lugar precisos, y luego se marcharía. A la dama rubia le costó un poco creerlo. ¿De verdad lograste convencerlo de que viniera?
Hablé con suma seriedad. El origen de todo este asunto se debió a las piedras de almacenamiento de energía, por lo que el país, una rama de la Organización de Superpoderes, también debería estar muy enfadado, dado que existe una oportunidad de contraatacar a Prometeo mientras mantienen su identidad oculta. Esto no representa algo negativo para ellos. La dama rubia quiso aconsejarme aún más. Incluso si lograste conseguir a un usuario de superpoderes, este plan sigue siendo excesivamente imprudente. Todavía creo firmemente que mi plan era perfectamente válido y le expliqué, a veces los métodos más simples son de hecho los más efectivos. Esto no es diferente a una polilla atraída por una llama. Le entregué el telescopio a la dama rubia y le expliqué una vez más. Es precisamente por eso que te he llamado a ti. He oído que eres muy hábil para interpretar las situaciones, así que cuento contigo para el apoyo en el campo de batalla. ¿Me investigaste? ¿Acaso parezco tener tanto tiempo libre? Por supuesto, Yao Han me lo contó. Jin Yao Han no puede mantener la boca cerrada. El hermano mayor, Yoon Go Kim, caminó solo hacia la maleta que tenía detrás, se agachó y la rebuscó una y otra vez, con insistencia. Al instante siguiente, sacó 3 máscaras y me las entregó. Pregunté con curiosidad, ¿qué son exactamente esas? El hermano mayor, Yoon Go Kim, explicó con paciencia. Estas están fabricadas con el nuevo material de Whitehall. Son extremadamente ligeras y no se caerán con facilidad al llevarlas puestas en el rostro. La dama rubia les echó un vistazo y asintió con la cabeza de forma afirmativa. Están realmente muy bien hechas. De hecho, me sentí un tanto sorprendido. ¿Quién fue el que escogió este estilo? El hermano mayor Yoon Go Kim ya se mostraba algo disgustado. Fui yo. ¿Acaso tienes algún inconveniente con eso? No. Obedientemente me coloqué la máscara en el rostro y dije con firmeza, no está nada mal, entonces me marcho. Al instante siguiente ya había aparecido cerca de los guardias de seguridad, llevando varias armas a mi espalda. Como poseedor de un doble linaje tanto de transformador como de inmortal, lo primero que debía hacer era ocultar mi presencia y penetrar lo más profundamente posible antes de ser descubierto. Un guardia de seguridad, de repente percibió algo inusual y apenas emitió un sonido. ¡Bang! El guardia de seguridad que estaba a su lado recibió un disparo directo en la cabeza. El otro guardia de seguridad sostenía su arma con nerviosismo, sin poder evitar exclamar en su fuero interno. ¡Qué velocidad! De repente, aparecí en su campo de visión y salté, propinándole al guardia de seguridad un fuerte golpe con mi rodilla, lo que lo envió a volar directamente. Un grito de dolor resonó en el aire. Todo ocurrió en apenas un instante. Ese guardia de seguridad ya había caído al suelo, inerte. Esto aterrorizó por completo a los otros 2 guardias de seguridad que estaban detrás de ellos. Pequeños mocosos, el rey de las bestias ha llegado. Aparecí con total descaro en la línea de visión del guardia de seguridad, mostrando una arrogancia extrema. Y apenas unas horas antes, nuestro equipo de 3 personas todavía se encontraba planificando intensamente la ruta de operación. Ahorro de activos estaba bajo el control de un equipo de seguridad privado, mientras que toda el área circundante estaba controlada por Pivot. Parece que no tendremos que preocuparnos de que las personas comunes se vean involucradas. Habiendo dicho esto, la dama rubia sacó un bolígrafo y le quitó el capuchón. Arrodillada en el suelo, fue marcando una por una las áreas clave en el plano. Dividiré el área controlada en 16 secciones. Necesitas memorizar el nombre y la ubicación exacta de cada una de ellas. Observaré la situación general de esta forma y te iré dando las instrucciones. Asentí con la cabeza. Habiendo discutido la estrategia, la dama rubia se levantó con la máscara puesta y estaba a punto de marcharse. Empecemos entonces. Espera. De repente hablé para detenerla. Aquí, toma esta poción de cóctel. Dicho esto, le arrojé un pequeño frasco de medicina. No necesito explicar los efectos, ¿verdad? La rubia solo lo miró y se lo bebió de un trago, sin temor a que le hubiera dado veneno. Después de beber, lo arrojó casualmente al suelo. Poción cóctel SC8, comúnmente conocida como palomitas, podría aumentar ligeramente los valores de habilidad física y mejorar débilmente la agilidad, al tiempo que otorgaba al usuario un estado de alerta de nivel neurótico. La poción de la rubia ya había hecho efecto, y sus ojos brillaban en rojo. De pie en el punto estratégico de la azotea, levantó el telescopio y observó el banco de ahorros Sasset desde la distancia. Vio que Adrian Crossy estaba actualmente intercambiando disparos con el otro lado, moviéndose increíblemente rápido. No pudo evitar pensar. Adrian Crossy una vez derrotó al joven maestro rubio y rompió todos los récords de prueba. Su capacidad de ejecución en combate y su conciencia situacional son excelentes. No puedo evitar preguntarme, ¿es realmente solo una persona? Capturando al criminal buscado de nivel 3 Dupol NA, nombre clave Rinoceronte. Aunque no quiero admitirlo, es excepcionalmente capaz. La rubia apartó sus pensamientos y comenzó a dirigir seriamente la operación. Zona 3, tiempo de combate móvil 256 segundos. Zona 5, tiempo de combate 28. Zona 7, tiempo de combate 47 segundos. Adrian Crossy escuchó las órdenes de la rubia y eliminó al personal de seguridad uno tras otro, dándole rápidamente disparos a la cabeza y avanzando gradualmente hacia el interior. En este momento, Adrian Crossy disparaba con una mano mientras agarraba a un guardia de seguridad para un combate cuerpo a cuerpo con la otra. La rubia rápidamente ordenó basándose en la situación en el lugar, giró a la izquierda después y se movió a la zona 6. Nuestro objetivo es crear caos para que no noten el calor detrás de la bóveda. Un transformador en la posición 10 se está acercando. Tenga en cuenta que 4 personas se aproximan en la zona 3, así que rodee hasta la zona 2, gire a la derecha y luego entre en combate para manejar la caótica batalla. La rubia estaba dando órdenes, observando la situación y prediciendo lo que vendría después. Escóndete detrás del pilar izquierdo. Al escuchar el aviso de la rubia, Adrian Crossy se congeló de repente por un instante. Al momento siguiente, su cuerpo reaccionó naturalmente y rápidamente se esquivó detrás del pilar izquierdo. El francotirador en la distancia ya había abierto fuego. ¡Bang! Lanzó una granada de humo. En un instante, todo quedó envuelto en una niebla densa, y el francotirador se sobresaltó de inmediato. A medida que el espeso humo se dispersaba gradualmente, una daga vino volando rápidamente por el aire. La velocidad era tan rápida que no había forma de esquivarla. Se clavó directamente en el centro de su frente, un golpe fatal finalmente despejó los obstáculos. Ahora este tigre loco puede luchar a sus anchas. Entre varios edificios de seguridad, el fuego de armas resonaba sin cesar. ¡Atrápenlo! El equipo de seguridad de 3 personas divisó mi figura y comenzó a disparar salvajemente, con chispas volando de sus cañones. Como poseedor de doble linaje, tanto transformador como inmortal, naturalmente esquivé en el primer momento, deslizándome hacia otro callejón. El objetivo ha entrado en el callejón de adelante. Entremos nosotros también. El escuadrón de seguridad siguió rápidamente detrás. El personal de seguridad líder se acercó en silencio, escuchando solo sus propios pasos en sus oídos. Al llegar al final, no encontró a nadie allí.
incapaz de confirmar la posición del objetivo. Maldita sea, está ocultando su presencia. Se ha ocultado. Como poseedor de doble linaje, tanto transformador como inmortal, ahora estaba usando mi fuerza física sobrehumana para escalar la alta pared lateral, ocultando mi presencia y esperando el momento adecuado para atacar. El personal de seguridad líder seguía transmitiendo información en voz baja. Podría salir de cualquier esquina, todos. Antes de que terminara de hablar, un guardia de seguridad detrás de él recibió un disparo en la cabeza y cayó al suelo. El líder se sobresaltó y aún no había reaccionado. Un disparo no fue suficiente, seguí disparando. El personal de seguridad líder también se encendió. Adrian Crossi aprovechó el momento y saltó. Al verlo tan arrogante, el guardia de seguridad reveló furiosamente su verdadera forma de transformador. Adrian Crossi también se sobresaltó. El transformador rápidamente lanzó un puñetazo. La repentina fuerza del impacto solo me hizo retroceder unos pocos pasos. Los ojos del transformador se abrieron de asombro. ¿Cómo pudo un inmortal bloquear eso? Como poseedor de doble linaje, tanto transformador como inmortal, usé velocidad absoluta para agarrar su muñeca. Estoy realmente conmovido hasta las lágrimas. Fuiste tan considerado al quitarte el casco. Golpeé rápidamente y le asesté un puñetazo sólido en la cabeza. En el mismo instante, mi percepción sobrehumana sintió a otro guardia de seguridad detrás de mí. Agarré su cuerpo y lo usé para protegerme de las balas. Un brillo frío destelló en mis ojos. Rápidamente lancé al transformador que tenía en la mano, derribándolo directamente al suelo. Cuidado con la cabeza. La bala pasó rozando mi oído. Afortunadamente la rubia me lo recordó a tiempo, y esquivé girando de lado justo a tiempo. Mi corazón dio un vuelco. En un instante, otro equipo de guardias de seguridad llegó, apuntándome con sus armas y gritando fuerte: ¡Alto! ¿Qué clase de lunático eres? Muévete una vez más y te volaré la cabeza. ¿Ese uniforme, Poi? Miré y luego dije: pausa un momento. El guardia de seguridad replicó enfadado: cállate, mocoso. Clic, el arma ya estaba cargada y apuntándome. Una ráfaga continua de disparos. Usé mi percepción sobrehumana para esquivar y aprovechando el momento salí corriendo. Dos personas en el giro a la derecha, adelante. La rubia me lo recordó de nuevo. Teniendo una advertencia anticipada, saqué el arma de respaldo de mi espalda. Mientras el oponente atacaba con un hacha, me agaché y esquivé a la velocidad del rayo. Levanté mi arma, le apunté y ¡bam!, lo eliminé limpiamente. Otro guardia de seguridad escondido detrás de la esquina de la pared escuchó el sonido y se quedó muy sorprendido. Antes de que pudiera siquiera acercarse, vio a su colega ya tendido en el suelo cubierto de sangre. Al mismo tiempo, salí volando de lado y limpiamente le di un disparo a este guardia de seguridad también. ¡Bang! La bala explotó. Ambos estaban muertos, cayeron directamente en un charco de sangre. Caminando directamente al estacionamiento en superficie junto al edificio de ahorros Asset, salí rápidamente siguiendo la ruta de comando. Los miembros del equipo de seguridad que llegaron después vieron la situación de la batalla y se quejaron airadamente entre sí. ¿Qué demonios es ese chico? Sí usaste telequinesis con él, ¿verdad? La hemos estado usando desde el principio, pero se liberó con pura fuerza. ¿No es un inmortal? ¿Cómo es tan fuerte? Observando la figura que huía rápidamente, el guardia de seguridad gritó: no te muevas, o tanto tú como el coche estarán acabados. Mientras hablaba, ya estaba cargando un arma grande al hombro como amenaza. En ese momento, otro grupo de personas llegó. Guarden sus armas. ¿Qué hacen en territorio ajeno? No se metan. Somos la policía, cabrones. Ustedes son solo seguridad privada. ¿Cómo se atreven a hablar así? La persona que nos atacó debería ser naturalmente atrapada por nosotros. Aprovechando el hueco mientras aún discutían, Adrian Crossi hundió sus manos en la carrocería del coche. ¿Qué demonios de locura es esta? ¿No me hables? ¿Da escalofríos? Los sonidos extraños atrajeron a ambas partes que discutían, y cuando giraron la cabeza simultáneamente todos se asustaron. Me vieron levantando un coche de policía muchas veces más pesado que yo, soltando un resoplido frío mientras estaba a punto de lanzarles el coche. El líder del equipo de seguridad se quedó extremadamente sorprendido ante esta vista, rompió a sudar frío y maldijo. Otro hombre, igualmente sorprendido y sudando frío, gritó apresuradamente: ¡fuego! Mirando a los dos grupos tan tensos frente a mí, ya tenía un plan en mente. Rápidamente bajé el coche para bloquear las balas frente a mí. El miembro del equipo que llevaba el proyectil vio la situación y soltó un ETSK despectivo, levantando su arma para apuntar al objetivo. El líder del otro grupo escuchó el sonido y giró la cabeza para mirar. Se quedó muy sorprendido. Espera, eso es un lanzagranadas. Clic, ya había apretado el gatillo. Sin un momento de vacilación, ¡bang!, fue disparado. El proyectil cortó el aire como una flecha, disparándose rápidamente hacia el objetivo. El sonido de la bomba explotando fue ensordecedor. El techo dentro del edificio tembló precariamente, con escombros cayendo ruidosamente. Mientras tanto, los demás también comenzaron el plan de combate. El hermano mayor Jungo Kim sintió la pared temblar detrás de él y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Realmente está causando estragos por todas partes. Destellos de luz aparecieron ante sus ojos. Un usuario de superpoderes estaba haciendo todo lo posible para derretir la pared. Gracias a él, este lugar no debería ser descubierto. El usuario de superpoderes se detuvo en sus movimientos. Mirando la situación ante él con confusión, el hermano mayor Jungo Kim preguntó: ¿qué pasa? Hay una segunda pared. El hermano mayor Jungo Kim también echó un vistazo y sugirió: esa debe ser la pared trasera de la bóveda. Derrítela también. El hermano mayor Jungo Kim también estaba vagamente nervioso e inquieto en este momento, incluso rompiendo a sudar frío. Muy bien, todo va sin problemas hasta ahora. Me pregunto cómo van las cosas al otro lado ahora. ¿Podrá ese tipo realmente cumplir con el tiempo acordado? Por este lado, poco después de que la granada explotara, el humo se disipó, revelando un enorme agujero abierto en la pared. Adrian Crossi también resultó gravemente herido por el impacto masivo de la explosión y cayó al suelo, temblando mientras intentaba levantarse. Duele muchísimo.
Mientras yo sufro aquí, el líder del equipo probablemente se lo está pasando en grande usando la investigación como excusa. Cuando regrese, le haré pagar el doble. Le haré comprar un carne de rey como recompensa. Esta vez definitivamente vaciaré la tarjeta. No pude evitar gritar de dolor. Mi brazo amputado seguía brotando sangre. Los miembros del equipo de seguridad se quedaron muy sorprendidos al ver que aún no estaba muerto. Lunático, acabas de despertar, ¿no? ¿De verdad crees que los inmortales tienen cuerpos inmortales? Mirando a este lunático ante ellos, sintieron una ola de miedo. Es un lunático astuto en combate. Más de la mitad de nuestras fuerzas armadas ya no pueden seguir luchando. Además, usar el coche para bloquear el fuego y provocar una explosión fue para abrir un agujero en esta pared, ¿no? Me levanté temblorosamente murmurando. El espíritu de la montaña se enfadó y me envió aquí para castigarlos. Los dos se quedaron al instante sin palabras. El hombre con equipo no pudo evitar maldecir. El guardia de seguridad privado mantuvo una expresión seria y miró fijamente a la persona ante él, pensando para sus adentros. Aunque es un lunático, es ingenioso. Su teléfono sonó de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Lo cogió y miró. Se envió información interna. Cómplice del tigre descubierto, lo miró y se sintió complacido. Sin embargo, también tenemos lunáticos ingeniosos de nuestro lado, y hay dos de ellos. Una persona salió de la pared destruida. Llevaba un atuendo moderno y poco convencional, zapatos de cuero puntiagudos, pantalones rojos y una cabeza de pelo verde. Eso era excepcionalmente llamativo. Por el lado de la rubia, a mitad de la operación, de repente sintió algo inusual. Un poderoso transformador apareció de repente detrás de ella. Sass lanzó un puñetazo. La rubia se agachó y esquivó. Afortunadamente, había bebido la poción, mejorando enormemente su agilidad y estado de alerta, pero aún tenía algunas preguntas en su mente. ¿De dónde exactamente vino? La potencia transformadora se emocionó aún más al ver que ella podía esquivar, sus ojos brillando con luz. Lanzó otro puñetazo. ¡Zas! Este puñetazo fue rápido y pesado. La rubia ya no pudo esquivar y fue enviada volando por el puñetazo. El impacto masivo la hizo deslizarse mucho hacia atrás al caer al suelo. Los movimientos de la máscara de tigre son como si tuviera ojos en el cielo. En otras palabras, su cómplice está en una ubicación fuera del alcance de ataque, desde donde pueden dominar toda esta área, y debería haber más de un edificio alrededor. Mientras conozcas estos puntos, es fácil,